Escrutinio Podcast, donde la razón pesa más que la opinión. Aquí no hay opiniones vacías. Una vez más le doy la bienvenida al discípulo Leonardo Moreno. Miren, yo creo que por los años de edad que tengo, yo hice parte en un pasado del sistema de transporte público urbano, ya les comento. Siendo un niño de caso 5 o 6 años, yo recuerdo que mi mamá nos decía, mañana tengo que ir a Ocaña, y nosotros vivíamos en La Gloria. Y resulta que el transporte que usaba mi mamá para la época, que estoy hablando finales de la década de los 50 y los albores de la década de los 60, nos tocaba esperar un carro modelo 46 sin lugar a equivocación, que viajaba entre Río de Oro y Ocaña. Y hacía más o menos, que yo recuerde, como unos 4 viajes diarios, ¿cierto? O sea, la génesis del servicio público de transporte público urbano, yo tengo un relativo conocimiento y experiencia. Antes me recordaba Leonardo cuando hizo como un pequeño abreboca sobre los antecedentes, cuando hablaba que empezaron a buscar vías, a conseguir rutas intermunicipales, y así se fue creando. Yo, frente al transporte público urbano, le quiero decir, tengo el conocimiento y la experiencia desde niño, como quiera, en la familia fueron pioneros del transporte público urbano, cuando la ruta era Ocaña, San Francisco, perdón, La Gloria, San Francisco, Ocaña, La Gloria. O sea, era darle la vuelta a la calle 10 y la 11 por San Francisco. Para la época habían 2 buses. Recuerdo que era uno de los buses era de una familia Batista, que era Millo Batista. Era un bus con todas las características de aquel bus de palito que llamaba uno llama, y hacía el recorrido permanente. Luego viene otro tipo de bus que era, recuerdo que la marca era como Fargos, y lo manejaba un señor que hace parte de la familia, Saúl Peñaranda, que también cubría la ruta. Luego comienza, Está bonita la clase de historia de hoy. sí, es la génesis, la génesis del transporte urbano que yo le puedo aportar. De luego aparece un tío político y compra 2 microbuses, ¿sí? Que fue el señor Manuel Modesto Cabrales, conocido como Mel Cabrales, ¿sí? ¿En qué época estamos hablando? ¿Qué año más o menos, Gustavo? ¿Cómo dices? ¿En qué época estamos hablando? Finalizando la década de los 60, comenzando la década de los 70. Eran los microbuses, que recuerdo mucho que había un microbús, que le decían el Piel Canela. El Piel Canela cubría las rutas, y la parte de la familia mía eran los conductores de la época del servicio urbano. Y se empezó Leonardo, para la época se empezó a, a controlar, uno decía, la puntatiempo de la época. Era lo que hace el jefe, lo que hace hoy los controles, ¿sí? O hacían, porque ahora tenemos el sistema del GPS. Inclusive los buses para la época, Leonardo y Javier y Alejandro, tenían cobradores. Yo fui cobrador de, de Justiniano Torres, el padre de Joel Torres, conocido en el medio como comerciante. Recuerdo que el pasaje valía 20 centavos y le pagaban a uno por el día 50 centavos por el día. Cobraba uno en los microbuses. Y así fue avanzando el transporte de servicio público urbano en Ocaña. Y voy a adelantarme un poquito.
Leonardo de pronto alcanza a recordar Pero algo. tú unas 3 décadas, 4 décadas adelantaste, Gustavo. Sí. Cuando llego a la universidad, tenía la orden de trasladar la universidad para donde funciona hoy, ¿cierto? Eso, todo el mundo se opuso, es lógico. Cruzaban la calle y tenían la cafetería, cruzaban la calle y tenían los baños, ¿cierto? Y empezamos. Y en eso fue clave y muy importante y colaborador el ingeniero Albert Pava. Con él creamos la ruta de la universidad y empezamos a mostrar la necesidad. Hoy la universidad es una de las que produce o genera más pasajeros hacia esa ruta y en Ocaña. Ahí ha venido evolucionando. Luego, un familiar, un hermano, fue cofundador de Cotras Unidos, Leonardo, Carlos Casadiego, el anterior, el padre del anterior alcalde, muy amigo de Javier Pérez. Y empezamos. Yo he sido un crítico, Leonardo, no con el conocimiento y la experiencia que tiene Leonardo y que tienen muchos, pero yo he sido un crítico de las empresas de transporte público de Ocaña, sean urbanas o municipales, porque se quedaron en lo doméstico, no se han proyectado, no han dejado penetrar el conocimiento, se han quedado con la costumbre, y hoy tienen en el marasmo más grande al transporte de servicio público urbano en Ocaña, inclusive el intermunicipal. ¿Cómo es posible que, si en lugar de equivocarme, yo creo que Leonardo me puede ayudar en eso? Cotras Unidos tiene como 60 años, ¿cierto? Cotras Unidos. Y tenemos todavía las mismas rutas, todavía cumpliendo con el papel de hace 40 años. Porque, ¿sabe qué es lo que ha pasado, Leonardo y Javier? Que el transporte, las empresas, hay que saberlas manejar, pero con gerencia moderna, planificando, direccionando procesos, pensando en grande. En la universidad hubo un profesor que a mí me decía el soñador cuando me llevé a la universidad para allá. Decía, Ave María, pues hombre, porque hablaba como paisa. Este es un soñador. Mire el sueño que tenemos hoy. Miren los profesionales que tenemos hoy. Mire el desarrollo que se generó el transporte por el traslado para allá de la zona de la vereda del Rin, de la Rinconada, de todo ese sector que ustedes son testigos de sección y conocen. O sea, el transporte ha sido un puntal del desarrollo, el transporte público urbano e intermunicipal ha sido un puntal para el desarrollo de Ocaña. Y los gobernantes, todos, sin sacar a nadie, siguen metidos en el patio de la misma casa. No han sabido extrapolarse con el desarrollo, con las nuevas tecnologías. Leonardo, ahí los dejo a ustedes con ese pequeño largo abreboca. Perfecto, Gustavo, pues varias precisiones pienso hacerlas. La primera, no podemos decir que maneja las mismas rutas porque sí se han creado rutas. Yo tengo claro y conocimiento de que pese a que siguen faltando, sí se han creado nuevas rutas de transporte público en Ocaña. Lo segundo, efectivamente una empresa como Cotras Unidos, que se creó en la década de los 70, que pues está ya casi próxima, o si no está por cumplir ya son los 60 años de existencia, podría tener una preponderancia más allá de reducirse a un servicio de transporte público como el que se presta. Creo que también tiene una demanda histórica para Ocaña en ese sentido. En ese orden, incorporo rápidamente a Javier para que luego Leo nos dé las apreciaciones y su análisis en específico. Hola, Javier. ¿Qué más, Alejandro? ¿Cómo estás?
Todo muy bien. Ayer estaba con el ingeniero, el cual omito el nombre, y estábamos no se sabe. estábamos hablando de la celebración que tenías anoche. Entonces él me preguntaba que si yo iba a ir, y dije, no, Alejandra no me invitó, me dejó por fuera. Pero hagámosla bien hecha, quédese conmigo acá, yo también tengo otra actividad y quédele mal. Él sin dudarlo dijo, bueno, no voy. Alejandro, te felicito. Eso que alcanzaste, ese nuevo logro, realmente requiere esfuerzo, paciencia, inversión, y eso es muy loable. O sea, eso no es fácil, y sobre todo en Bogotá. Entonces, quería felicitarte. Muchas gracias. Ayer no te escribí porque estaba medio ocupado. Dije yo, mañana en el programa será la oportunidad para felicitarlo y hacerle ese reconocimiento. Hace un momento estábamos hablando con Leonardo sobre, a mí realmente los temas de historia, esa génesis, como dice Gustavo, no me interesa mucho. Me interesa más la problemática, que toquemos la problemática que tenemos hoy. Sí, y desde el punto de vista estructural, y yo diría que hay dos actores acá que están propiciando esta problemática, que es el municipio y son las empresas. ¿Sí? Cada administración que ha llegado, cada secretario que ha llegado, pues en últimas ha contribuido, así sea no han tenido de pronto la intención, pero lo han hecho. Leonardo intentó hacer una buena labor en su secretaría, pero también tiene que reconocer que omitió cosas que pudieron haber ayudado. Cuando un funcionario público observa, ve, y más en la cultura que tenemos nosotros en Ocaña, que nada de lo que haga le trae consecuencias, la realidad es esa, el funcionario, y se creó ya esa cultura, donde los funcionarios públicos, como no ven consecuencias, pues terminan haciendo lo que les da la gana, ¿sí? Porque no tienen supervisión de nada. Y aparte de eso, los organismos de control que tenemos allá, que también son indiferentes, pues como no se preocupan, pues no hay consecuencias para nadie, pues nadie se preocupa por mejorar. Yo diría que la tarea de nosotros es esa. Yo hoy no pretendo ser propositivo. Yo hoy, y por eso te hice esa pregunta del semáforo, yo quiero que realmente detectemos qué es lo que está pasando y que le mostremos a la gente, porque la gente no va a ver un programa de 2, 3 horas, 4 horas sobre historia y sobre cómo está administrativamente y gerencialmente las empresas y el municipio. Necesitamos detectar dónde están esas falencias y sacarlas a reducir. Podemos proponer nosotros ideas acá de cómo solucionar una cosa, que nosotros tengamos esas ideas, y otra cosa que un municipio o el alcalde municipal de turno quiera implementarlas. La única forma de que, y porque lo hemos visto, Leo, Alejandro y Gustavo, si ustedes han prestado atención a ciertas intervenciones que ha tenido el alcalde, sobre todo del Consejo, en cuanto a la ley 550, y yo no sé si ustedes lo han pensado, lo han visto, pero en parte ha sido producto de las presiones que se han ejercido mediante solicitudes a la alcaldía, mediante las presiones que nosotros hemos hecho en redes sociales, que tenía que darle explicaciones e informes al Consejo Municipal. Efectivamente lo hizo. Entonces, yo diría que ese es el objeto nuestro. Eso no se ve, pero lo que ha motivado que el alcalde, y otra cosa que me ha llamado mucho la atención, el alcalde ha dejado, tengo una nota sobre la Expo también, el alcalde también ha dejado de hacer esas intervenciones públicas con la junta directiva de la Expo, y eso ha sido producto también de esas manifestaciones que hemos hecho nosotros. Entonces, no nada, aquí el experto en este tema de movilidades, de servicio público es Leonardo, pero sí quería hacerles esa observación de que identifiquemos esos puntos donde nosotros podemos resaltar esas falencias, esas problemáticas, a ver si en algún momento el alcalde municipal, el actual, toma referencia de esto y corrige. A mí me preocupa, Leonardo, mucho eso. Me preocupa las funciones o las actividades que viene realizando el secretario de Tránsito en cuanto al servicio público, las improvisaciones de las empresas del servicio público y esos amarres que hacen finalmente políticos el alcalde con esas empresas, pues para que los 4 años se sigan desarrollando como lo hemos visto, ¿sí? Sin una proyección del municipio. Simplemente es acompañémonos nosotros desde el punto de vista político, no nos toquemos, hagámonos favores y que todo siga exactamente igual.
Alejandro, no sé. Leo, sí, me parece que quiero hacer una breve introducción ahí, Leo, con tu intervención. Pues aprovechando desde luego pues, tu largo recorrido dentro de este gremio y como gerente por muchos años de una empresa de servicio de transporte público urbano, aparte pues tu experiencia como secretario de movilidad y tránsito del municipio. Eh, Sabemos que pues, la problemática, entre otras las que mencionó Gustavo y Javier, y también yo quiero sumarle una, y es una pregunta al mismo tiempo. ¿Por qué termina siendo las rutas nuevas en Ocaña prácticamente se convierte en un problema para digamos, el otorgamiento de esas licencias por parte de la Secretaría? Porque termina siendo prácticamente una disputa o en algunos casos, y esto pues es con base a los rumores y la información que se manifiesta, que termina siendo prácticamente eh, digámoslo de alguna manera, eh, digamos que se trata de manejar bajo la mesa ciertos intereses o prácticamente toca, entre comillas, arreglar al secretario de tránsito para que apruebe determinadas rutas nuevas y se les entregue a una determinada empresa. Estos son los rumores y estos la gente le expresa a uno y le preocupa, porque Ocaña lo que se necesita es un desarrollo urbano pronto, rápido y pues eficiente. Y si esto realmente ocurre, ¿y por qué ocurre, Leo? Pues ahí primero que todo, pues saludar a todas las personas que nos están viendo, a Gustavo, mi profesor, que es el que con respeto y con mucho orgullo lo recuerdo en salones de clases y nos enseñó a soñar, Gustavo. La verdad que yo siempre lo he admirado porque gracias a Gustavo Casadiegos, el proyecto de la universidad en el sector donde hoy lo conocemos, la Rinconada, en la vereda del Rin, como él dice, eh, yo empecé también, Gustavo, usted fue el que nos trasladó cuando nosotros teníamos clase ahí en San Francisco. Yo empecé, no había transporte, nos tocaba a veces que ir a pie en algunas cuestiones porque no había servicio público. Yo sufrí eso, nos tocaba irnos en volquetas, en los carros, camiones, el carro hasta la basura, nos colgamos todos los estudiantes y un disfrute ir a la universidad. Y todo el mundo decía, pero ¿quién se le ocurrió mandarnos por acá? Y ahorita, ¿a quién no se le ocurre decir que el desarrollo de Ocaña está para esta zona de la ciudad? Todo el desarrollo estudiantil, económico, se está dirigiendo a este sector. Y si no es por Gustavo Casadiego, las empresas estuvieran quebradas hoy de transporte colectivo urbano. Hay que decirlo, el servicio colectivo sobrevive por la Universidad Francisco de Paula Santander. Alejandro, hombre, un placer verte y felicitarte. De siempre nos conocemos y te he apreciado, tu hermano, a vos, Gracias, Leo. y a Javier, pues nos conocemos desde la Universidad en Cúcuta, en Apacho, también aquí en Ocaña, cuando estaba primer ciclo de Ingeniería Civil, después en Cúcuta. Y hombre, pues aquí ya todos nos conocemos, somos viejos, ya estamos envejeciéndonos. Pero mira, en el transporte Gustavo empezó con la historia, y la historia, Javier, hay que recordarla. ¿Cómo empezó la historia? Pues como hablábamos, aquí nacimos abriendo trochas. Esta es una zona complicada de ubicación. Ocaña siempre ha sido una zona aislada. Y así empezó el transporte. Así se organizó también el transporte de una ciudad monocéntrica. Y Gustavo decía, ¿cuál es el problema? ¿Por qué ha crecido todo? Porque estos puros parches. Una ciudad monocéntrica, Gustavo decía muy bien, sector de la Gloria, fue la ruta original, Gloria Centro, Centro bajó, después empezaron a hacer barrios y empezaron a tirar rutas. Y llega el tema de qué es lo que pasa con las administraciones. Hombre, a mí me preguntan, pues digamos lo que la primera empresa, Gustavo, para arte más antigua es Cotacaritama. Don César Chaya la fundó y de ahí nació Cotras Unidos, de ahí también después Albert Pava crea Cotras Urbanos, empieza ya el tema de la conformación de la ley 171, el decreto 171 del 2001, empiezan a establecerse las rutas, empieza todo este tema. Pero ¿de dónde empezó todo el tema, querido Alejandro? El tema de la problemática del transporte que como somos buenos cañeros, cada uno cañero pues jala para donde quiera y empezaron las empresas a crear rutas de papel, porque muchas rutas se crearon de papel para meter capacidad de transportadoras y se convirtió en un negocio, vender cupos. Y ahí nació toda la problemática, se empezaron a generar cupos y no ver la necesidad del mercado, sino como a generar cupos. Y aquí donde se ve el tema
de que a mí me sorprendía cuando yo llegué de Cúcuta, mi tío tenía un taxi individual un taxi individual en Cúcuta y el cupo no valía nada. Cuando yo llego a Caña y me dice mi tío, ¿por qué no miramos un proyecto de taxis y compramos un taxi? Cuando llego el taxi valía en ese momento 60 millones de pesos, como ahorita más de 100 millones de pesos. ¿Y cuánto valía el carro? Y le decía a mi tío, yo era contador, pues, contador, hice el estudio económico, tío, ¿cuándo vamos a recuperar esa inversión? Entonces la única es cuando venden el cupo. Entonces se convierte en temas de cupos y aquí la gente del transporte cogió como el negocio del cupo y no el servicio. Y de ahí empezó toda la problemática. En todas las empresas hacían licitaciones para pedir cupos y no de mejoramiento de rutas o no mejoramiento. ¿Y cuáles son las rutas que son rentables? La directa, ruta directa, que es la que más se mueve. Mira que se ha abandonado la ruta Marabel. Ya la ruta Marabel es un tema anecdótico. La ruta del llano de servicio colectivo muy poco la ve uno, la ruta Villanueva tampoco, ya casi se ve. Entonces, solamente todo el mundo se centró en el centro. Es más, yo después de la pandemia, aquí dice Javier, me da culpas, después de la pandemia empezaron las empresas como a sobrevivir y se nos convirtió en terminalito de la zona del Banco de Bogotá, que es lamentable. Es un tema que ya los colectivos, ya a mí me da tristeza y yo les discutía mucho a ellos, no lo permitan eso, porque se nos convirtió en otra zona de mercado público. Cuando uno llegaba al mercado, encontré los carros contra Serpic, empujando gente, empujando el carro, espere que ya el carro sale, entonces hasta que el carro salga. El parque se nos convirtió como un terminalito alterno de que el conductor se baja del carro, el del colectivo, esperar que se llene y cuando llene arranca. Y mira el trancón de esos carros que llegan casi hasta Granandino por la cola de vehículos esperando. Entonces no se nos convirtió en un tema de ruta, sino un tema de despacho, de parque. Entonces esos temas se tienen que empezar a coordinar. Había quedado que era temporal por la pandemia, mientras los carros, como cubrieron económicamente, se iban a acomodar. Y no se hizo, y ahora se volvió, después de la administración de Miro, que se iba a subsanar con las empresas que iban nuevamente a funcionar. Lo que decía Gustavo, el tiempo de control, porque el tema del servicio colectivo funciona con controles de tiempo. Si un carro no se le coloca una hora de salida, una hora de llegada, pues el tiempo se va a volver muy extenso y el pasajero que se monta un carro no va a tener la certeza de que ahora pasa el vehículo. Y eso va a llevar a que esté en estos momentos el servicio urbano se vuelva prácticamente el único que lo cumple la ruta, la buseta, el automóvil colectivo se nos convirtió en una competencia con el taxi individual, porque la única forma de competir es usar. Entonces aquí hay que saber tres cosas para antes de profundizar. El servicio el público se establece en taxis individuales, se generó una resolución, está recogida el 1079, es el taxi individual. Aquí en Ocaña hay servicio colectivo, que lo reglamenta otra norma, y el servicio intermunicipal, que es el que maneja Contratación Unidos, la Caritama, a través de rutas intermunicipales, y otra que es servicio especial, otro el servicio de carga y otro el servicio mixto. Prácticamente, Gustavo, el servicio mixto se acabó, que era el del Willis, ¿te acuerdas? Y ya el Willis se volvió Sí, casi claro. 6 carros viejos que envejecieron con los dueños. Pero el servicio mixto en otra ciudad del país se ha aprovechado mucho como eje cafetero, y aquí es una crítica que le hago a la administración. Emiro ha pensado mucho en el sector rural, pero el sector rural se debe mover con vehículos mixtos en el cual, a través de las empresas, cubrir esos sectores veredales y uno darle vida a Pueblo Nuevo, que sea un tema turístico. Usted va para Pueblo Nuevo y tiene que irse con el carro y pensando la vía. Los Willys son adecuados para esas rutas y que se nos convierta en un sitio de como en la zona cafetera, que llegan los vehículos, hacen campañas, hacen planes turísticos y se vuelve paseos de olla. Y eso puede mover sectores como Buenavista, como Otaré, como Pueblo Nuevo, como todo el sector de las zonas que son muy bellas de nosotros, de la aledaña aquí en el municipio, y la podemos aprovechar turísticamente a través del servicio mixto. Pero el servicio mixto se convirtió, fue en ya que envejecer los carros, y ahí que se conviertan en carros viejos, y lo está reemplazando ahorita las motocargas. Entonces, cada vez no estamos generando nodos de transporte para organizar. Aquí cada uno se mueve como quiera y se ubica donde quiera. Entonces Leo, ya ahorita el desorden es dónde qué están las pena, motos, dónde están los carros parqueados y no hay una organización vial de la ciudad. Leo, es para que no se me vaya el tema y de los Willy, que me parece súper interesante tu propuesta, que adicional no la había pensado y creo que es fundamental para incluso fortalecer el turismo. ¿Esos Willys hoy funcionan de manera particular, individual, o ellos están asociados, tienen digamos una empresa que los asocia, los vincula a ellos, o están individuales? Mira, ellos prácticamente estaban afiliados a Cotrasunido que a Tracaritama, pero por el tema de los costos administrativos, la mayoría se fueron para Carga, Transporte Guerrero.
Y entonces el problema, si se convierten en carga, ya no van a ser de transporte mixto, de pasajero y carga. Entonces hay que recuperar ese tema de convertirlos también en que puedan llevar tanto carga, pero también pasajeros. Y por eso el tema turístico, hay que convertirlos y llevarlos nuevamente a generarles estrategias. El Ministerio de Transporte, aquí es donde me preocupa, el Ministerio está manejando muchos proyectos para estos y sería coger esos recursos y darles un impulso, cambiarle el motor de carro en vez de gasolina a diésel o, ¿por qué no? Mirar carros también que pueden generar otra conversión energética para que esos carros no sean tan costosos, porque usted en Willy, Gustavo, manejarlo a punta de gasolina, cogiendo para el sector rural como está tan costosa, pues se quiebra. En cambio, colocándolo diésel le va a dar una facilidad, pues, puede ser contaminante, pero una facilidad para esos carros, como son trocheros, se puedan meter a otro sector rural. Eso lo reglamenta en la 1079, lo que era el 175 del 2001. Y aquí donde yo vengo, y aquí donde viene Gustavo, quiero comentar, ¿cuál es el problema de todo? Que las secretarías de tránsito la manejan gente que no sabe de transporte. Y nadie sabe qué son decretos, el 170, 1079, empiezan a entender luego cuando hacen un curso introductorio, pero mientras aprenden, ya se le fue a la alcaldía. Y mientras Llegan aprenden a el sector aprender en la transporte, secretaría. exactamente, y aquí donde vienen muchas cosas que yo le decía a Gustavo, yo llego y yo único, digámoslo así, no me méritos, pero el único que venía al sector transporte fui yo. Yo llego y yo pensé que había algo y yo me encuentro en la secretaría que no había nada. O sea, cosas, referencias de documentos, había que buscarlo, estaban escondidos, algunos secretarios se llevaron estudios y eso genera de que cada secretario llega es a mirar qué arma y qué encuentran. Nosotros le dejamos documentación al alcalde, le dejamos documentos que luego me da sorpresa un documento, me dicen a mí que dónde quedaron los archivos. Yo lo dejé todo en sus documentos al secretario que llegó, no sé dónde lo han dejado, ya no es responsabilidad de uno, pero uno le dejó toda la documentación. Yo hice un estudio técnico de movilidad que no se había hecho del tema que planteaba Alejandro, de qué rutas se pueden establecer. Hicimos un estudio, primera que se consulta, contrata un consultor del Ministerio de Transporte, porque antes las empresas hacían los estudios, Gustavo, y ahí donde venía la palabra Alejandro. ¿Por qué era el tema? Porque las empresas presentaban los estudios, no lo hacía el municipio, sino que lo hacía empresas voluntarias, como que lo regalaban, pero para que le dieran rutas. Y el alcalde, pues como era un tema y le daba las rutas, se volvió un tema económico, las empresas vendían los cupos y con eso se ganaban los recursos, y era, pero después el que invertía en el vehículo se ponchaba, y esa ruta no le servían y terminaban peleando por la ruta nuevamente el directo. Y aquí, por ejemplo, aquí se han creado muchas rutas y usted las mira. ¿Cuáles funcionan, Gustavo? ¿Cuáles funcionan, Alejandro? La directo, el resto no funciona, porque solamente se crearon de papel para generar una proyección económica para la empresa, pero no para el inversionista. Y aquí se pensó más en la empresa que en el inversionista. Y ese es un problema cuando llegué a Caritama, que me encontraba un poco de rutas que no servían. Entonces, problema de las empresas, sí. Problema del municipio, sí, porque el municipio tiene que tener una reglamentación de saber qué rutas tiene la empresa. Usted le pregunta ahorita al secretario de tránsito, plan de rodamiento de las empresas, no lo conoce. Plan de qué vehículos tiene de capacidad disponibles, cuáles son, cuáles cupos están cubriéndose, cuáles, o sea, digamos, es como que yo a usted le entrega, Gustavo, tome 10 casas y usted sepa, esta casa está aquí, esta casa está aquí, ¿cuántos habitantes son? Si yo le pregunto a usted, usted me dice, usted me va a pedir otra casa más, le digo, hijo, ya usted tiene tantas casas, usted puede establecer. Usted le pide ahorita a la secretaría cuántos cupos tiene la empresa, cuántos están esos carros están ocupados, cuántos cupos están disponibles, capacidad disponible de transporte, y la secretaría no tiene el estudio. ¿Por qué? Porque todo eso tiene que estar ahorita en el RUN. Tienen que estar, los taxis individuales tienen que estar en el RUN. En el RUN en este momento está generando esa obligación, el servicio colectivo. No sé si ahorita me desmienta alguno, pero el servicio colectivo, yo estuve haciendo un estudio de meter un vehículo que me dijo una persona que para vincularlo y no aparecía en el RUN las empresas todavía del servicio colectivo municipal ante el ministerio, que es la que vigila, y está pidiendo el ministerio vigilarlo y no aparecen. Quiere decir que la Secretaría no ha terminado la labor de migrar esos vehículos del parque automotor. Entonces, se nos está convirtiendo en problemas de organización, porque el municipio no ha sido capaz de organizarse para organizar a las empresas. Si yo no me organizo, pues todo el mundo anda desorganizado. Y ese es uno de los problemas que ha generado esta situación en el transporte, Javier. Javier, Leonardo, desde tu punto de vista y escuchando tus palabras, ¿crees que acabas de decir que prácticamente todo se ha proyectado desde el punto para favorecer a las empresas, pero no al servicio público, ¿cierto? No al Sí, conductor o sea, o no es al que, propietario del vehículo? Entonces, digamos que finalmente, las empresas han manejado el tema pero como eso. por eso, pero finalmente entonces, ¿qué quieres decir con eso? Porque uno ve que las gerencias que han tenido las empresas, a ellos sí les ha ido muy bien.
vos fuiste gerente, creo que de una, ¿cierto? De Acaritama, contra Acaritama. Sí. Pero prácticamente uno no ve la intención de quienes dirigen esas empresas hacer mejoras al respecto, pero uno lo que ve es eso, o sea, siempre con buenas relaciones con los alcaldes de turno, como les decía hace un momento, gestionando sus propios intereses, y a los gerentes les va muy bien, a la gran mayoría. Es más, yo me han hecho comentarios de gerentes que han tenido, que tienen propiedad de varios vehículos también, ¿sí? Dentro de las mismas empresas. Yo no sé hasta qué punto me equivoque con esta afirmación. Es lo que he interpretado de lo que acabaste de decir también. No, lo que yo trato de decir, y lo que, para que entendamos más o menos, Javier, es que cuando las empresas de transporte, digámoslo acá, el gran problema o el análisis que ellos habían hecho o se creó era crear rutas y se crearon muchas rutas, pero las rutas en sí era para pedir capacidad de transportadoras. Esa capacidad de transportadoras se convirtió primero en un tema para generar recursos para la empresa y las personas invertían y el servicio colectivo funcionaba con el mercado que tenían. Cuando empieza a crecer la informalidad, empieza a generarse también la competencia y las empresas empiezan a ver ya un fenómeno que empieza a afectarles económicamente y empezaron ellos a generar unas rutas que era el directo y el servicio empieza a generar una problemática. Ahora, que cada empresa, no que el dueño o la empresa, sino que se manejó de esa forma que era cada una empresa sola manejando los recursos, cada una empresa disputando rutas, estaba contra Garitama, contra Surbano en la época, luego no sé, contra Serpí en el sector periférico, que era de taxi, carros particulares, no se acuerda Gustavo, eran carros particulares que el doctor Francisco Coronel lo ayudó y lo convirtió en empresa, creo que desde Pacho empieza, ellos luego empiezan con la ruta El Carmen, bueno, listo, se empezaron ese tema, ese modelo de empresa se empezó a generar y la empresa. Cuando yo llego a contra Caritama, me encuentro en la situación que los carros de nosotros tenían desventaja comparativa con Albert contra urbanos y empezamos nosotros a buscar también rutas que generara como aguas claras, que también un sector y que no teníamos unas rutas propias, empezamos a buscar la ruta esa y, por ejemplo, la ruta nosotros tenemos en el sector urbano a Buenavista, deberíamos tener una ruta a Buenavista, no la tenemos, no tenemos a Otaré, que es parte del corregimiento, entonces se quedaron rutas ni a la flora. Entonces hemos quedado solamente entre el casco urbano y hemos dejado el sector periférico, la única parte son la ermita, Leonardo, por del ring que ejemplo, habla Gustavo. por ejemplo, la ruta Buenavista, ¿por qué crees vos que no se puede crear o por qué no se ha creado, por ejemplo? Porque no es Bueno, viable es más, porque no es yo viable me para las senté. empresas. Mira, cuando yo fui, y aquí pues estoy hablando como, voy viendo una pregunta y te iba a aclarar el tema para no irme para el tema de las rutas. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué es lo que te quiero entender? No es que el gerente se haya enriquecido en una institución, sino que las empresas empezaron ese modelo de generar cupos para capacidad transportadora como un crecimiento económico de la empresa. ¿Listo? Así crecieron económicamente la empresa, pudieron invertir, listo. Ahora empezó a generar un problema que cuando empieza el estudio de rutas, se crean las habilitaciones, se crean las rutas, las empresas no empiezan a ver el cambio que estaba pasando y empieza Gustavo a comentar un tema que yo quiero arrancarlo. Tenían controladores viales, ¿se acuerda Gustavo? Que eran, perdón, controladores viales, no, personas del reloj, que marcaban las bucetas, porque era el servicio colectivo marcaba el tema de tiempos. ¿Qué pasó con Gustavo con eso? Lo tenía contra Urbano y que tenía Caritama. Cuando yo llego a la gerencia, me encuentro un tema laboral impresionante, unas demandas laborales de esas personas, porque muchos gerentes las despidieron, otros las colocaban, no tenían ningún tema de seguridad social, seguridad laboral, y me tocó que afrontar eso y empecé a buscar una estrategia de tecnología, Gustavo. Ahí sí hicimos nosotros contra Caritama, fue modelo establecer el GPS a nivel no local, nacional. Fuimos la primera empresa, Javier. Yo como gerente monté la primera aplicación a través del sistema satelital de quitar los relojeros. Yo quité todos los relojeros a través de la tecnología del GPS. Nos dimos la pela. Después Contraurbano se unió a nosotros cuando nosotros hicimos el modelo. Albert lo vio y hasta que nosotros lo operamos porque yo había montado un sistema con un ingeniero auxiliar que era parte con temas de control de pasos que lo estaban haciendo pero no lo pudieron terminar y se había perdido una plata, yo llego y recojo, pero lo que la idea y la monto a través de GPS y fuimos la primera empresa. Después no hicieron de nosotros, se pegaron Bucaramanga, Río Negro, Tunja,
y ciudades intermedias y grandes empezaron a coger el modelo de nosotros, que lo diseñamos a través de una empresa que se llama Inco, que trabajaba en Bucaramanga, de 3 ingenieros que estaban apenas iniciando un proyecto y se sumaron a mi loquera, como dice Gustavo, que uno le copia a los profesores, del sueño que yo tenía. Le dije, tengo esta idea, ustedes lo pueden hacer. Y a través de un ingeniero, Víctor Villero, que todavía trabaja en el tema y que es un especialista en temas, nos ayudó y empezamos a trabajar en ese proyecto, y en este momento una realidad en la ciudad. Fuimos pioneros. Entonces, Ocaña empezó a través del tema contra Garitama y dimos el primer paso. Luego el segundo paso. ¿No se acuerda usted que nosotros colocamos una vaina que llama Enrútate? Creo que Alejandro lo conoció en la universidad donde estaba estudiando, que era a través de una aplicación buscar el servicio. Ahorita lo tratan de volver a hacer, pero yo empecé con ese proyecto. O sea, yo empecé a buscar estrategias de competencia. Luego empecé a buscar un diseño de una aplicación móvil, que es lo que ahorita antes que se nos viniera Uber o InDriver, empecé a establecer que los carros tuvieran un sensor de que le pudiera indicar cuántos pasajeros viene el vehículo, si lo puedo tomar, para pensando en el estudiante de la universidad, y empezamos a hacer el Enrútate con temas de barrios, a lo cañero. Yo quiero ir a la esquina donde Chefa, ya sabía dónde era la esquina de Chefa, puros sitios, no direcciones, sino nombres, para que la gente se pudiera ubicar, porque a lo cañero. Hicimos hasta un software para eso. O sea, nosotros empezamos, yo desde mi punto de gerente empecé a establecer. ¿Qué llegó ahí? Yo contra Caritama, rutas intermunicipales, Gustavo lo dice muy bien, se quedaron las empresas en las rutas cortas. El Ministerio de Transportes cerró mucho el tema de acceso a las rutas, pero sí no hemos quedado dormidos en los proyectos que ha tenido el presidente Duque, como el presidente Petro ahorita, sobre el tema de la zona del Catatumbo, abrir la zona de lo que es la Mata, interconectarnos con Cúcuta y establecer nosotros solicitudes a través de este problema del Catatumbo, de que el municipio de Ocaña solicite esos corredores viales para nosotros tener acceso a la costa por la Mata y llegar a tener otras rutas. Y eso están demoradas las empresas, deberían estar haciendo esos estudios para que el ministerio les dé otras facilidades. Y como contra Caritama, ¿por qué no llegar a Cúcuta? Solamente se quedó en 3, 4 empresas, con Pel Alonso, eh, Cotras Unidos, la única empresa local, y con Motilón, que se nos vino una empresa de Pamplona, pero era como contra Caritama, solamente se quedó para la costa, para Valledupar, y hasta ahí llegó. ¿Qué es el proyecto? Valledupar y el banco. Hay que llegar a Barranquilla. ¿Por qué no llegar nuestras empresas locales a Sincelejo, a Montería, aprovechar el corredor hacia Medellín? O sea, nos quedamos muy cortos. Contra Unidos debería estar ya en Medellín. Contra Unidos debería estar ya En pensando en Bogotá, Bogotá. Leo, Exacto. Y se quedó corto. Entonces, ¿qué pasa? Se quedaron solamente en la ruta fácil: Cúcuta, Bucaramanga y Ocatragaritama en Valledupar. Entonces, quedamos en esos 3 corredores porque la ruta Huachica está quebrada por la misma informalidad. Entonces, un esas tema, cosas se quedaron ahí. ¿Mm? Leo, a mí me preocupa un tema, y es la función pública o social que debe tener el servicio de transporte público. Si bien obviamente es una empresa privada con fines de lucro, es normal, es lógico, ellos tienen una función social, ellos tienen una función pública, por eso se llama transporte público. Y cuando nosotros dejamos, o la administración de turno deja a libre albedrío a que la empresa determine su ruta, determine cuál es su prioridad económica, pues fácilmente lo que ocurre es esto, de que rutas que quizás no son tan rentables para la empresa, pues se dejen a un lado, y terminen por acabarse. Pero que eso no quiere decir que esas rutas sean fundamentales para sectores de la sociedad ocañera y que quizás quedan en el olvido. Entonces me parece que es una articulación real institucional entre la administración municipal, que debe decretar un orden o unos lineamientos que cumpla primeramente la función pública del transporte público urbano, y dos, desde luego, pues complementar que la empresa privada tiene su fin de lucro y es lógico, pero que no se olvide la función social y no se olviden de rutas que son fundamentales para ciertos sectores, sobre todo periféricos de la ciudad y de la zona rural, que porque no están cumpliendo esos fines de lucro, se están dejando de lado. Eso en primera medida. Y la segunda medida es preguntarte por un tema, y es el tema de los cupos, o de las rutas más bien. Las rutas, ¿cómo se crea? ¿Qué debe ocurrir? ¿Eso tiene un trámite administrativo complejo, o es un tema simplemente un lapicerazo de parte del secretario de movilidad de turno? ¿Cómo funciona eso? Porque pues también sabemos que hay detrás de esa situación muchos temas de posibles o presuntos actos de corrupción. Bueno, ahí en el tema de cómo se hace una ruta es sobre las necesidades, siempre sobre estudio de necesidades. ¿Cuál es el problema? Que eso tenía que hacerlo un consultor.
Y nosotros, cuando secretario, lo primero que yo hice fue crear un estudio técnico sobre las rutas, sobre el servicio colectivo, y ese estudio reposa en la alcaldía. Dice cuánta capacidad puede tener Ocaña para un histórico para taxis, porque nosotros en este momento la capacidad de taxis se queda bloqueada, aunque la ciudad grande nos hemos quedado casi con 170, 160 taxis, y el tema, hay que mirar la efectividad de esos estudios para mirar si hay más necesidad de ampliar capacidad transportadora. Toda la gente pensó, que este va a ser cupos. No, pero es que mirar la necesidad, porque Ocaña crece, no nos podemos quedar reducidos con los mismos vehículos porque ya están haciendo InDriver. Ya aquí en Ocaña hay InDriver. Y eso ha Claro. generado que la necesidad genera eso. Entonces se quedaron con los cupos, entonces los taxis no mejoraron. Mira que casi no hay aplicaciones tecnológicas de los taxis. En Bucaramanga los mismos taxis tienen InDriver. O sea, todos se han acomodado a la tecnología. Ahorita usted llega y a mí me ha pasado, llamo a una central de radio, no me contestan, o si me contestan ya va el carro, uno esperando. En que usted nada más pide la aplicación y ya le llega el vehículo. Entonces se está compitiendo mal. O sea, esos son temas los cuales deben ser analizados por las empresas y más por los conductores, los socios, decir, bueno, o cambiamos o nos lleva el río. Esos son los temas de preocupación. Y el tema lo mismo el colectivo. Cuando hay una necesidad de mercado, el estudio, la gente, lo mismo, la misma solicitud de la comunidad, uno tiene que mirar rutas que generen interconexión. Entonces, ahí es el estudio técnico. ¿Qué es lo que pasó? Que antes se hacía la necesidad por capacidad de transportadora, por aumentar los cupos, pero no por la necesidad de... Y a usted le daban la ruta, por ejemplo, mira, la ruta Latillo, es una ruta larguísima que va por el lago, y cuando usted va a mirar no la cumplen, porque solamente se utilizó para cupos. Hay rutas que se crean para cupos y no se crearon para realidades. Esa es la crítica que yo hago. Leo, pero hagamos una pausa ahí. O sea, en esa afirmación de crear cupos, porque sí. O capacidad de Pues, transportadoras, digámoslo así, capacidad de transportadoras. y Ya no, te voy a hablar con toda la ignorancia. Pero me me llama mucho la atención ese tema porque uno podría decir, bueno, pues si nosotros vamos a crear cupos, debe haber algún interés. Uno no va a crear cupos porque sí, ¿cierto? O sea, ¿dónde nace ese interés? ¿Quiénes se benefician con esa creación de cupos? Así no funcionan esas rutas. Eso es lo primero. ¿Sí? ¿Quiénes se ¿Por qué se benefician? crea? Porque si yo solicito... Pero vuelvo y te digo, aparte te termino la idea. Si se crean los cupos, tiene que haber detrás un interés. ¿Sí? Tiene que haber detrás un interés. Ahora, la pregunta que te hice sobre Buenavista, y puede pasar, eso es un ejemplo, puede pasar con otras rutas, puede que no sea viable para una empresa de transporte tener una ruta para Buenavista, pero coincido con Alejandro, puede que no sea viable económicamente, financieramente para una empresa, pero sí para una comunidad. Yo he ido a Buenavista y uno brega para venirse si no lleva carro propio, brega uno para devolverse para venirse porque no hay rutas. Entonces, ¿quién determina eso? ¿En qué escenario se discute eso? Si se discute con el alcalde, entre las empresas, porque por obvias razones las empresas se pondrán de acuerdo y dirán, definirán, no, esta ruta no me sirve, esta ruta para mí no es fiable y la abandonan. Pero esa responsabilidad social, al tomar esas decisiones, pues terminan perjudicando a toda una comunidad. Esas decisiones, ¿cómo se toman? Cómo crear los cupos, cómo definir esa ruta o omitir una ruta que perjudica a una comunidad, porque repito lo que les acabé de decir un momento, termina siendo un negocio que no es fiable financieramente para la empresa, pero sí beneficiando mucho a un sector de la ciudad. Bueno, cuando vos solicitas una ruta, se te entrega la disponibilidad de capacidad transportadora, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Cuando vos haces la solicitud, debe decir con cuántos vehículos vas a cubrir la ruta, que se necesita. Entonces, eso genera unas disponibilidades que le llamamos capacidad transportadora, que lo somete uno a vehículos que van a ingresar o posibilidades de ingresar. Eso genera unos cupos. Eso antes era un negocio. Antes servía porque daban cupos y había gente que quería invertir. Ahora el transporte, como se ha convertido en una situación, la gente hace racionalización. Ya no van a tener tantos cupos porque eso no va a generar. Entonces, con la con la capacidad transportadora que tiene, trata de cubrir la nueva disponibilidad que genera de rutas. ¿Estamos? Entonces, antes era un negocio porque había gente que quería ofrecer negocio y no había piratería, no había motocicletas, ¿sí? Entonces, la gente aportaba y compraba las capacidades transportadoras. Y después le colocaba el precio, las mismas gente, de acuerdo como le iba a la ruta, entonces quedaba una expectativa. Entonces, yo colocaba el valor de mercado. El cupo lo podía colocar en 30, 50, 70. Ahorita un cupo de un automóvil colectivo, no sé cuánto esté, antes valía 50 millones, puede estar costando 10, 15, depende de la situación como estén. De taxi se ha mantenido en 100 millones, 80, 90, de acuerdo a la situación. Y va bajando de acuerdo también a cómo ve la expectativa del negocio. Entonces, las empresas no colocan el precio del cupo, sino colocan la disponibilidad de la capacidad transportadora, no tiene precio, y lo coloca el mercado, digámoslo así. Pero siempre se hacía como la forma de que llegaran más socios a invertir y más inversionistas, entonces eso generaba una expectativa de crecimiento de la empresa. ¿Está claro ahí, cierto?
Sí, Ahora, señor. ¿qué hace la Secretaría? ¿Qué fue lo en mi caso? Yo creo que la primera y única vez que alguna alcaldía ha generado un estudio de licitación para una ruta nueva fue la Secretaría donde yo estuve. Fue la ruta 450 años, que el doctor Samir Casadiego, sobrino del doctor Gustavo, creó, se hizo el proyecto de esa ruta y se generó una ruta que llegara a la universidad, porque la universidad es la que genera más fuente de necesidades de estudiantes desde el sector norte, y por rapidez darle, para no meternos a la vía, digámoslo así, a la primavera, dar la vuelta y salir, que el objetivo era luego cruzarlo con el lago, para hacerlo más rápido. Como no se terminó, se hizo esa vía 450 años, se dio pero las empresas no lo dejaron desierto. ¿Cómo te parece, Alejandro? No, no participaron, pensando que iba a entrar contra Serpic. Y el modelo de servicio que se había generado era para microbús. No leyeron ni la oferta. Y usted se acuerda que hicieron un paro cuando yo estaba secretario diciendo que era ruta 450 años. Cuando yo le dije que la pelea, miren el estudio para microbús. Y el único que tiene microbús era Caritama y Alfa. La desecharon y luego me enteré que estaban solicitando nuevamente la ruta sin tener en cuenta que había una licitación que había costado al municipio el estudio para que ellos lo afrontaron y se la tumbaron. Entonces son cosas en las cuales uno dice cómo se están programando las empresas actualmente. No sé cómo están, pero no están organizadas y no han leído ni lo que se le estaba ofreciendo por parte de la administración. Yo me reúno con las empresas, Javier, y le ofrezco, oigan, vamos a hacer una ruta a Pueblo Nuevo. Le ofrezco el estudio para que la monten. Yo les consigo el consultor o ustedes busquen el consultor. Si no hay recursos, la Secretaría lo puede generar y hacemos la ruta Buenavista, Pueblo Nuevo, sector rural. Fui al sector de Buenavista, me reuní con la Junta de Acción Comunal del sector rural de Buenavista, le pregunté que si le interesaba, me dijeron que sí veían la opción, se lo presenté, hicimos el estudio, en una reunión le dije a las empresas, está estas dos rutas, Buenavista, La Floresta, Otaré, pero Otaré contra Caritama tiene una ruta y era como atacar esa ruta contra Caritama, entonces contra Caritama dijo no, que se afectaba, entonces listo, entonces fue Pueblo Nuevo, Buenavista, La Floresta, le ofrezco esas tres rutas, o ya no lo, Quebrada la Esperanza, podría ser otra, no les interesó. Yo dejé los estudios, posibilidad de que la alcaldía le diera esa posibilidad. No, Leo, entonces, si o ellos sea no la que, ofrecen, tendrían Leo, que hacer una empresa nueva que se meta a eso. o sea, desde el punto de vista normativo, una administración no puede llegar, no puede llegar a, o no tiene herramientas Para de obligar, no. pronto, no para obligar, pero sí de pronto para persuadir, o sea, no hay esa forma, o sea, el municipio estaría solo. Si en llegado caso vamos a suponer que sí, que una ruta es necesaria, ¿sí? Que se requiere urgentemente. La administración municipal no tiene cómo hacer ese llamado o cómo persuadir a las empresas para que la tomen. Persuadir fue así que nosotros hicimos la ruta de 450 años, se hizo el estudio, se dejó la ruta hecha y ninguna la empresa quedaron desierta porque nadie se hizo ofrecer, pensando que iba a entrar contra Serpic, porque aquí hay un tema de envidias y celos entre las empresas y de los dueños, pensando que si otra se crece, pues me va a tumbar. Cuando la empresa tiene que ir a trabajar entre eso, ¿cuál es el gran problema, Javier? Que aquí deberían generarse un despacho unificado entre las tres empresas, que es la única forma de competir con servicio, pero cada uno quiere agarrar con su misma parcela, dice por un lado, y te peleas entre ellas y no unirse. La pelea mía siempre fue, únanse, porque yo fui gerente contra Garitama, yo le decía, esa pelea no nos llegó a ningún lado, unamos los tres y así nos controlamos. Porque entre yo tengo aquí a mi competencia, yo también puedo exigir reglas claras que cada uno nos Bueno, compitamos. Leonardo, Pero eso ha sido para no imposible hasta ahora. interrumpirte, para no interrumpirlos tanto. Bueno, entonces ya sabemos que desde el punto normativo no se puede. Hablemos ahora desde el punto de vista político. Yo como alcalde no tengo una herramienta que me permita a mí persuadir a esas empresas. Claro. No tengo de pronto esas herramientas, les repito, desde el punto de vista político. Bueno, yo necesito que ustedes para la vía 450 años me abran, me acojan esa ruta y me le presten el servicio, porque si no voy a empezar a intervenir como Secretaría de Tránsito, a detectar todas esas irregularidades, entre otras cosas, la forma en la que ustedes contratan a los conductores, por ejemplo, a los operarios de esos vehículos, y entonces trabajemos juntos, o entrará la Secretaría, entrará el municipio a supervisarlos, a vigilarlos y a tomar las decisiones que sean pertinentes. Eso pues desde mi ignorancia, veo que políticamente se puede hacer. ¿Por qué Es no que es se así, hace? Javier. A mí me parece que no solo En desde lo la que, político, mira, también desde lo administrativo. Es decir,
La administración municipal sí tiene la responsabilidad y la obligación de ejercer vigilancia y control sobre estas empresas de transporte público urbano del municipio. Lo que ocurre es que pues, simplemente hay unos acuerdos por debajo de la mesa en su gran mayoría entre las administraciones de turno y las diferentes empresas del municipio para no cumplir, digamos, la expectativa que tiene la ciudadanía, sobre todo en nuevas rutas y también en hacer, digamos, caso omiso a exigencias legales y laborales que tiene que hacer también la administración a estas empresas. Pero sí tiene la responsabilidad la administración municipal de ejercer el rol de vigilancia y control y exigir a estas empresas para que cumplan esa función pública que de por sí tienen. Es que esa responsabilidad la tiene el municipio. El municipio es la, digámoslo así, lo que es la supertransporte para el servicio intermunicipal. Nosotros, el municipio para colectivo y taxi, la responsabilidad es del municipio. Eso lo faculta el decreto 1079 y es la responsabilidad. El municipio es el coordinador, el que organiza, la matriz, el que lleva, o sea, el que coordina todo. Claro, el municipio tiene, por ejemplo, primero, abandono de rutas. ¿Qué está pasando con el cumplimiento de rutas? Se puede ir por ese lado. Establecer el parque automotor. ¿Cómo está la racionalización del parque automotor? Mirar los vehículos que están matriculados, el tema de la capacidad transportadora. Analizar. Todo ese estudio lo tiene que hacer el municipio. ¿Qué es lo que pasa ahí? Y yo ya puedo hablar desde otro punto de vista y puedo hacer, porque tengo también sentido crítico y también hice parte y también veo qué cosas malas que están pasando. Por la misma municipio, por el tema de no controlar la informalidad, pues se da ante situaciones en las cuales pues le toca que, como la empresa están sobreviviendo, también por culpa del Estado, porque el Estado ha sido irresponsable, tanto el municipal como el nacional, de a través de, ¿qué? De la informalidad. Todos los municipios en el país, desde el gobierno de Uribe, se hicieron los ciegos y de generar normas así ambiguas para no meterse con un tema social y dejaron crecer un fenómeno que era en la costa, ahora se desarrolló en todo el país y eso ha llevado a que para no afectar una cosa, pues entonces los deja crecer por acá, no ataca a uno, pero también no se hace el ciego en otras. Entonces eso ha generado de que las empresas, pues en cierta forma se exige una cosa, pero también se les deje otras cosas quietas porque ¿para qué? Si los aprieta, pues la empresa le dice, bueno, cúmplame porque somos una empresa formal. Y el Estado ha dejado solo a las empresas. Es una realidad. ¿Por qué? Porque han sido incapaz. El municipio no puede generar fuentes de empleo para la informalidad. Y si lo ataca, se le vuelve un tema social, porque son personas ahorita, la mayoría venezolana, que está generando esta actividad laboral. Leo una pregunta y te la hago como exgerente y exsecretario de tránsito. El municipio, dentro de tu conocimiento, dentro de tus administraciones como gerente o secretario, ¿ha impuesto algún tipo de sanción a algunas empresas de transporte público urbano por el abandono de rutas, por la no atención a rutas que ya están definidas? ¿Tenés conocimiento de eso? Sí, se hicieron. Yo hice algunas investigaciones por dos cosas. Una, por el tema de comparendos por no cumplimiento de rutas. Se hicieron comparendos al transporte. Se le aplica directamente al propietario y se le hace una investigación a la empresa. Empezaron investigaciones administrativas. La debe estar todavía manejando. No sé si el secretario actual las terminó o las dejó así. Nosotros empezamos con investigaciones administrativas. ¿Por qué? Porque encontramos incumplimiento de rutas, sanciones a que estaban en cambio de modalidad, eran colectivos y estaban haciendo de taxi individual a algunos vehículos, se le hizo la denuncia. Entonces, esos procesos quedan ahí, los tiene que terminar la Secretaría de Tránsito. No sé en qué quedarían los procesos, pero esos se hicieron, sí se hicieron procesos. Pero ahora, ¿qué pasa? Cada alcaldía está obligada a hacer un plan de manejo vial contra la informalidad. Nosotros nos montamos. Y aquí es donde yo quiero decirle a Gustavo, Gustavo, las cosas aquí se han dejado. Imagínate, vos, y yo le pregunto una crítica, Javier tiene hijos jóvenes, ¿cierto? Alejandro no sé si tiene hijos todavía, o jóvenes, niños. No, Alejandro, esto es. todavía Soy un está en el muchacho. plano de soltero, ¿verdad? Gustavo, ¿cómo te parece? Alejandro, yo tengo una pregunta para complementar y ahí viene la pregunta también. Yo conozco la evolución histórica del transporte público en Bogotá desde los años 70 hacia acá, ¿cierto? Y conozco la complejidad. Claro que no trato de hacer un paralelo con lo de Ocaña, ¿no? Sino poner un ejemplo. Si en Bogotá las empresas de transporte de la época de antes del Transmilenio
se pusieron de acuerdo, hicieron alianzas estratégicas y hoy tenemos un transporte masivo, no tan ideal como quisiéramos, pero funciona bien. Si hay el mecanismo o si es posible desde el punto de vista político-administrativo establecer una alianza estratégica entre las empresas que hoy agremian a los diferentes sectores del transporte público, urbano, intermunicipal que se pueda dar. Esa es una pregunta. La otra, el transporte público formal le ha abierto las puertas a la informalidad por sus caprichos. Gustavo, el sí se puede, claro, se unifican. Lo dijiste, en Bogotá ocurrió. En Cúcuta se hizo un despacho unificado de las empresas. Hombre, y somos muy parecidos los cucuteños a los cañeros. Tenemos nuestros mismos problemas de egos, de celos y toda cuestión, y se unieron en Cúcuta. Es el tema que yo le planteaba a los gerentes siempre en las reuniones como secretario. Yo ya fui gerente, ya el problema, dejemos los egos, unámonos, pero ¿quién le quita ego a la gente cuando dice, es mi empresa, yo fui el primero, yo fui el que la creé, el otro? Y esos temas de celos, de egos, no dejan que se unifique y no han pensado en los inversionistas, en los que están ahí montados en el vehículo, porque una unión, ya no, yo le decía, quítense el color, ya uno pide el servicio público y me pasa, yo soy usuario frecuente del servicio público, yo no miro si es Alfa, si es Acaritama, si es Cotacepic, yo veo la necesidad y me monto el carro que pase. O sea, ya uno como usuario no está pensando, hey, yo me enamoro de los carros verdes. No, yo me enamoro del carro que venga con colita roja. No, yo me monto el carro que necesite. Cuando usted va para Bucaramanga, pues ahí sí no escoge. A veces no, me gusta Ocaña, me voy Cuatro Unidos, pero si no hay, me voy con taxi. ¿Qué me hago yo? O me voy en avión, si tengo los medios. Pero entonces uno busca de acuerdo a la necesidad. Entonces, si esas empresas no se unen, también tiene que pasar en el servicio intermunicipal. Si no hay unión de despachos, el servicio público va a quedar atrás. Ya en Europa la gente se monta en cualquier, paga el tren o paga la cuestión, no importa quién es el operador, el servicio. Y ese tema de ideas de nosotros seguir como que cada uno cuidando su nicho de negocio, Gustavo nos dictaba mucho ese tema industrial, el nicho de negocio, ¿cierto, profe? Te lo planteaba mucho. Ha sido de que eso se nos metió en la cabeza y cada uno dice, es que mi bandera la tengo que cuidar. Y en este momento hay que unirnos y generar proyectos de masificación. Si el despacho no se unifica en el servicio colectivo, va a tender a desaparecer. ¿Por qué? Por la mala prestación del servicio. Le estamos dando espacio a la piratería, a que nazcan InDriver, a que nazcan otros operadores que empiecen a cubrir los taxis y siguen ese desorden de no estar unificados, de que ya no es que contra Unidos, que contra Caritama, que Unitaxi, sino o taxi individual, si los tres no se unifican ni un despacho unificado, bueno, van a desaparecer. En Bucaramanga se unieron y en Bucaramanga están unidos los taxis a través de unas aplicaciones, las tres empresas. El tema donde viene también, en el tema de las tarifas. Hay que establecer las tarifas y empezar a generar un tema de tarifas, porque aquí se maneja por valor, pero no a través del taxímetro. Debe llegar una medida del taxímetro de establecer distancias para establecer costos más bajos y atraer a la gente. Porque si yo le cobro lo mismo a usted de aquí al llano, de aquí que estoy aquí en la Colsure, al llano, y me cobra aquí lo mismo a Santa Clara, y a veces la gente ya empieza a pensarlo cuando es diciembre. Ay, no, los trancones, yo no voy para allá, porque algunos taxistas le dicen a uno, ya no voy para allá porque me demoro. Pues empieza a generar un mal servicio y que otros carros cubran esa necesidad. Y hasta por mejor costo o puedes jugar de otra forma. Entonces, estamos dándole pie a InDriver, estamos dándole pie a otras aplicaciones, no quiero decir InDriver, a Uber, a lo que sea, o a las aplicaciones que sea, pero el mal servicio está buscando que el usuario, es más, hay usuarios de motocicleta, Alejandro, usuarios de busetas. Por ejemplo, yo no me puedo montar en moto por los problemas que yo tengo en los riñones y además porque nunca, pues no que me sienta así como un codo, pero la necesidad a veces le toca no montarse lo que sea, si no es servicio lo que toca. Pero hay usuarios de todo. Yo soy usuario de taxi, usuario de buseta, ¿sí? Hay usuarios de otros medios. Entonces, cada uno tiene un nicho de mercado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Unificarse. Si no se unifica esa situación, nuestro servicio colectivo va a ser historia. Entonces, vamos a estar como Alejandro, Gustavo, acordándonos el bus grande, el bus de tal otro, y no viviendo de hechos reales, porque el otro tema que se nos viene es la conversión de esos vehículos ya a energías limpias. Va a aumentar el costo y va a generar de que ya los vehículos de ACPM van a salir. Entonces, ese es otro reto que tienen las empresas, de cómo vamos a traer de homologación de vehículos que sean rentables para moverse en Ocaña y que generen operatividad. Eso es lo que deben estar pensando los gerentes ahorita. ¿Qué vamos a hacer con lo que se nos está viniendo la tecnología, con el cambio de vehículos, con este cambio de paradigmas? Porque ya el tema del combustible va a ser cada día más costoso
Y eso hay que mirar qué estrategia le damos a los nuevos parques automotor de la ciudad. En eso deben estar pensando yo creo que las empresas, Javier. Yo tengo una pregunta, yo creo que también para ir concretando, Leo, y tiene que ver con una circunstancia que ocurrió y pues te lo pregunto porque en su momento, si no estoy mal, y me ayudas a aclararlo, recibiste la Secretaría de Tránsito en la alcaldía de Samir, ¿cierto? Sí. Allí hubo un problema para el municipio que quisiera nos contextualizara frente a lo que ocurrió con Alfa, que fue un tema de incluso... Fue la alcaldía de Miriam Prado, la de Alfa, fue de Miriam. Bueno, pues justamente pues quería preguntarte qué fue lo que ocurrió, en qué va eso, y porque fue un hecho bastante notorio en el municipio que generó bastante debate. Mira, aquí hay un tema, cuando nosotros, aquí donde viene la situación, y Gustavo y Alejandro, pues lo debe conocer también, y Javier, empezaron las empresas a tener un problema del tema laboral de los conductores. El tema de contratación no se aplicaba, y digo al tema laboral de los conductores viene de 1959, de cómo se contratan los conductores, que es bajo responsabilidad de la empresa. Eso generaba una responsabilidad. La empresa nunca lo cumplieron. Y aquí lo contrataba directamente el dueño del vehículo. El dueño del vehículo contrataba al conductor y cargaba toda la carga laboral a través de participación. Entonces decían, tome, usted lleva el 10%, el 30%, y la gente, pues bueno. Pero cuando empezó ya el tema laboral, el Ministerio de Transporte a exigir el tema de pago de seguridad social, que ya empieza el tema de tercerización, el tema de pagar salud, pensión, el riesgo laboral, ya creo que del 2000, de la Constitución del 91, se empieza a generar también unos derechos y unos deberes. Muchas empresas pues quedaron un pasivo pensional muy alto y un tema también de demandas futuras y posibles con los empleados. Empezaron a estallar las demandas a través de Alfa, de Contras Urbanos, empezaron las primeras demandas laborales por un siniestro en conductor, empezaron por esas demandas a llevar a que Contras Urbanos llegó a una emergencia económica casi a quebrarse. La estrategia de Alfa fue, de Contras Urbanos, fue crear Alfa, crear otra empresa, llevar los vehículos a esa empresa y prácticamente que Contras Urbanos se checara contra las demandas laborales. Pero aquí hay un problema, los mismos carros que están en Alfa, los contraurbanos son los mismos carros que están en Alfa, hasta los mismos propietarios, lo único que cambiaron fue razón social. Pues esa se considera como una empresa espejo y la empresa, las demandas están cayendo todavía, otras están yendo aquí a Alfa, entonces le ha tocado al dueño, el propietario, arreglar esa demanda con la empresa y eso generó toda esta crisis que tiene en estos momentos nuevamente Alfa, porque en este momento también están en una crisis administrativa porque están como divididos, unos están trabajando en una cosa, otros están trabajando en otra parte, por la misma creación de esa misma empresa ambigua que generó todas estas situaciones, en la cual los que se están viendo afectados son los propietarios, ¿sí? Ese tema administrativo. Entonces, ese tema de cambiarle el nombre, generar una empresa espejo para que se enfrente a otra, pues no funcionó. Y contra Caritama, cuando yo estuve gerente, le dije, yo no voy a llevar a que contra Urbanos, contra Caritama, como es mi ejemplo, de que lo convertamos al Caritama SAS. No, creémonos como cooperativas y empecemos a generar una forma de cumplir la parte laboral, y ahí sí fue en de Caritama, empezó a pagar el pasivo pensional y empezamos a arreglar con los conductores y evitamos la demanda, porque Caritama, la demanda que tenía el Contraurbano, que si iban a venir para Caritama, nunca rebotaron, porque nos protegimos desde ese tema laboral y dejamos que empezaran a contratarse, a pagar seguridad, como si fueran como contratistas, salud, pensión y riesgo laboral del conductor, para evitar todas esas demandas. Entonces, tratamos de arreglar por ahí. Ya de ahí no sé qué estará haciendo la empresa, si siguieron con ese proyecto, ya desconozco, porque no me interesa O sea tampoco, que es un tema de básicamente ellos. Alfa lo que hizo fue solicitar el cambio de razón social para evitar Sí, los compromisos laborales que venía teniendo exacto. desde años atrás Esa y es la evitar verdad. el compromiso judicial. Y la administración Esto municipal otorgó las autorizaciones para que eso ocurriera. Exactamente, eso fue una administración de Miriam Prado. Entonces, ellos permitieron que naciera esa empresa, ese ya es un tema de responsabilidad de cada administración, lo genera la empresa sigue con los mismos vehículos, no nace una empresa nueva porque nunca fue nueva, nueva cuando nace con nuevas capacidades, cogieron todas las disponibilidades, estudios, la pasaron para la nueva empresa, para supuestamente la empresa con los carros viejos y siguió ahí trabajando. Y eso Eh, pues, generó, y ahorita ese Leonardo, problema se le está rebotando nuevamente. quiero ponerle un poquito como de humor al tema. Le pasó a Contras Urbanos y yo y Alfa le pasó como a un amigo mío que se llamaba Carlos Porfirio. Y como el nombre era tan feo, se quitó el Carlos, quedó Porfirio, o sea, quedó igual.
¿cierto? Eso Sí, es lo que pasó. Sí, la verdad, esos modelos, Gustavo, es como cambiarse uno y con la misma cédula. Ya. Bueno, lo cierto es que cuando sucede eso, sí, que algunos abogados creen que eso está bien como estrategia para evadir ciertas responsabilidades, en este caso los temas laborales. Y si la alcaldía de Miriam lo hizo, no sé en la secretaría de quién lo permitió, es porque yo no creo que un funcionario se someta a semejante escándalo a cambio de nada, ¿sí? Finalmente, ahí tuvo que haber Tácida alguna, mordida, Javier, ¿quieres decir? sí, algún No, arreglo. lo que Ningún ocurre es que funcionario. simplemente un funcionario puede actuar de buena fe y simplemente autoriza sin saber el trasfondo. Más apelo yo considero por ignorancia que por intereses. Ninguna persona en estos tiempos en la que podemos acudir a tantas herramientas para disipar esa ignorancia se va a comer ese cuento, Alejandro. Esto es un tema muy claro que no necesita siquiera conocer nadie sobre transporte público, ni sobre leyes, ni sobre nada. O sea, lo que acabamos de escuchar, que en su momento lo debatimos también sobre esa empresa que se creó y de la cual fuimos críticos, muchos fuimos críticos en esa época. Era evidente que había un negocio y que había una intención de los propietarios de la empresa o los propietarios de los vehículos de omitir esas responsabilidades que tenían con mucha gente. Sí, es que eso es indiscutible realmente. O sea, uno beneficiarse a cambio de gente que es asalariada o que se ganaba un mínimo, simplemente y estructurar una estrategia de estas, esto no tiene nombre, y que un funcionario se preste para eso, que también debió ser con la venia de la alcaldesa. Esto no está bien, y ese es el problema de Ocaña, que todo lo normalizamos, todo Pero se Javier, también olvida. pensemos en que puede ser con una intención de la administración en su momento de proteger la personería jurídica o la empresa propiamente, porque es que No, tiene, no, genera Alejandro, empleo, tiene una función social, tiene eso años de suena, existencia, cumple pero muchas no todo cosas vale. positivas para Ocaña Sí, y la administración también debe velar Alejandro, pero por no cuidar la todo empresa. vale. Observo Pero no todo Javier, vale. observo a Alejandro como defensor de oficio. Yo, No. La idea es mire, tomar. pero venga, les termino la idea, no todo vale, no todo vale, y yo quiero que pensemos en eso. Eso es lo que nos pasa en Ocaña y en muchas partes del país, que todo vale, y siempre le tenemos una excusa. No, a la gente hay que cumplirle. Por encima de eso no hay un argumento, Gustavo, Alejandro y Leo. A la gente hay que cumplirle. O sea, ¿cómo podemos nosotros tener como argumentos que para exactamente no afectar a una empresa o el patrimonio de una empresa, entonces vamos a arrasar con todos los derechos de las personas? Eso nos está matando en Ocaña, ¿sí? Y ese negociado que tienen también las empresas, Leo, yo sé que vos lo sabés, de congraciarse con el alcalde con ellos, en época de elecciones, vamos a contratar esto, vamos a manejar esto, vamos a tener estos apoyos políticos. Y ahí en esa mecánica de todos esos favoritismos, pues muchas cosas se permiten. Y eso es lo que ha estado pasando, no solamente en este tema de Ocaña, en otros temas también. Gustavo, que ha sido tan crítico del espacio público, eso es lo que también pasa por los amiguismos, porque a uno le queda fácil hablar con el secretario o con el alcalde, y como la cultura es esa, no, pues que entonces apliquemos la misma filosofía de Alejandro. Pero ¿cómo vamos a quitarle a este constructor la posibilidad de que dé empleo en Ocaña simplemente porque nos vamos a robar un andén o nos vamos a robar la mitad del andén? No, a él hay que dejarle construir porque produce desarrollo, produce empleo, y en esa lógica, pues entonces todo nos va quedando mal hecho, porque lo permitimos. Pero no se trata de Tengo una, permitir todo, pero se Alejandro, trata permita. también de establecer parámetros como administración que salvaguarden y protejan también la empresa, la poca empresa que hay en Ocaña. ¿Qué termine al decirlo? O sea, en Ocaña realmente carecemos de empresas, carecemos de fuentes de empleo, y las que tenemos nos vamos a limitar a acabarlas, a no apoyarlas cuando se requiere, pues me parece que también sería equivocado. Pero Eso Alejandro, no, es que eso no ahí quiero ser el eso no, abogado del diablo. Alejandro, Leo, eso no lo he escuchado yo de Javier, que teníamos que acabarlas. yo nunca lo he dicho, y es que la gente se autodestruye. Es que no es que el municipio está acabando con las empresas, es que las empresas o cualquier otra empresa que se dedique a otro menester se autodestruye en el momento en que no cumple con las normas. Así de simple. No es que un municipio la vaya a destruir. Javier,
aquí hay dos situaciones y yo, por ejemplo, ahí, y es claro, te voy a decir cuál fue el ejemplo. Nosotros fuimos el ejemplo contra Garitama. ¿Qué hice yo? Yo le digo lo más fácil, porque en ese momento de desespero, lo que dice Javier, a uno lo aconsejan los abogados, ¿cierto? O como Alejandro el abogado le dice, puede decir, oiga, Leonardo, esto está vaina, mano, hay dos posibilidades, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Pues si puede volarse, vuélese. Eso le pueden decir a uno, ¿cierto? O quédese y afronte el problema. Yo en este momento, en ese momento, ¿qué nos pasó, Alejandro? La misma situación la teníamos los dos empresas. ¿Qué hacíamos? O seguíamos con el problema o hacíamos la estrategia de la que era convertirnos en otra empresa y tirarnos ahí a chocar hasta donde llegara. Pero yo siempre sabía que el final no iba a ser bueno. El final iba a ser que la empresa terminara luego problemas administrativos. Porque todo eso se repercute. O sea, una demanda usted la puede disfrazar ahorita, pero después esa persona va a ver el mismo carro, el mismo propietario y el abogado que sea hábil va a saber y va a perseguir la cola hasta que usted responda. Porque va a perseguir el vehículo y el propietario, ¿cierto? Alguien le tiene que responder. Y eso nosotros lo analizamos. Yo tuve ese análisis. ¿Qué dije yo? Hombre, ¿qué toca? O arreglamos con las personas, vamos a lo laboral y empezamos a pagar pasivos pensionales. Cubrimos la sanción pensión, que era lo más costoso, y empezamos después de ahí, empecemos a contratar de forma diferente, empecemos a manejar, pagarle salud pensión como un contrato de prestación de servicios, pero manejemos esta forma. Y eso no funcionó. De ahí fue que solamente contra Caritama, mientras yo estuve, pagamos dos demandas. Y el resto no, porque se nos venía también la ola de demanda que ya me había amenazado la abogada de ese momento, que ya me venían, vamos por ustedes, después vamos por contrajuridos. Y yo dije, no, yo me preparo y me preparé. Cuando ellos llegaron, yo tenía resuelto todas las situaciones y a nosotros no nos pasó nada. Eso fue, como decía Gustavo, estilos gerenciales. El otro estilo era hacer eso y bueno, y ahí fue. Y Una, ahí le pudo haber solucionado un problema, pero ¿qué repercutió ahorita? Alejandro, una pregunta para Leonardo. La administración pasada le entregó le dejó el manejo de la Secretaría de Tránsito a un miembro del sector transporte, como fue el caso de Leonardo. Entonces tengo una pregunta, más por curiosidad político-administrativa que otra. ¿Hubo congruencia y articulación del gobierno y las cooperativas con un miembro del sector manejando el despacho? Pues mira, al principio nosotros, ¿qué hicimos nosotros? Ya a mí me tocó dos situaciones, Gustavo. Cuando empezamos, pues nos cayó la pandemia, ¿cierto? Fue un año y pico en el cual se paralizaron muchos proyectos. ¿Y qué nos tocó? Tratar de que las empresas no se quebraran y dejarles que ellos operaran. Y ahí fue donde el problema que me da culpa. Dejamos que saliera del Banco Bogotá por la misma situación para hacerle el tema de limpieza, dejamos que se ubique en un sitio para hacerle que los carros limpiaran, entonces ubicamos el parque del Banco de Bogotá como un tema de limpieza y vieron que era muy buen negocio y se quedaron ahí, ¿sí? Termina la pandemia y empezamos a decirles, bueno, vamos a reestructurar, entonces empecé a mirar, decirles, aquí no va a ser la secretaría que les va a pedir, tráiganme estudios, no, yo voy a ofrecerles estudios, entonces empecé a ofrecerles la ruta que podíamos establecer y empecé a generar la organización de lo que no encontré, entonces empecé a organizar todo el tema de pedirles plan de rodamiento, primera alcaldía que le pedía plan de rodamiento a las empresas, le empecé a este tema del cambio de color que estaban peleando con los taxis, les dije, bueno, vamos a empezar a pedirle GPS a los colectivos, a Contraserpic, a obligarlas a que tuvieran GPS. Empezamos a que ellos se manejaran a través del GPS como que para amarrarlos. Empecé a reunirme con ellos para qué, para que hicieran un despacho unificado. Ya todos iban a hacerlo. Cuando íbamos a arrancar la reunión salía alguna discusión con Contraserpic, alguna discusión con Alfa, una discusión con Agaritama, volver para atrás, volver a iniciar. Ahí se la pasó. Después de la pandemia, que ya teníamos todo listo, el problema. Le empecé a exigir planes de manejo vial. El primer contrato de servicio especial que yo los verifico a través de GPS fue el que yo hice con ellos. Empecé a verificar cumplimiento de ruta a través del GPS, el servicio especial. ¿Por qué? Porque a veces me traían servicios colectivos, me metían colectivos a cumplir el servicio especial. Empecé a establecer el tema de controles en la zona céntrica a los mototrabajadores. Empecé a colocarle agentes, a quitarlos ahí. Puse agentes de tránsito, que era la gran pelea. Le puse el control al parqueadero del terminal, que era la gran pelea de nosotros, porque más demoraba el carro, la moto en sacarla, que ya el moto estaba en la calle y no cumpliendo las normas. Le puse al software a la salida de las motos a través de la concesión, que cuando saliera la moto, el inspector diera la autorización y la moto no saliera si no tenía los elementos. Empecé a quitar todo ese tema de corrupción, porque usted se acuerda, Gustavo, que el negocio era el parqueadero del terminal, sacar las motos y había alguien más que demoraba que otros que lo sacaban. Y era un negocio muy bueno para las personas que estaban metidas en eso. Nosotros quitamos ese negocio, eso me generó antipatía, problemas,
pero yo me quedé una tranquilidad. O sea, personalmente, a mí me pueden decir de todo, pero que yo sacaba moto, que negociaba esa vaina conmigo si no lo vio. ¿Por qué? Porque fue un compromiso del alcalde Samir que me dijo, Leonardo, eso lo vamos a contrarrestar. Y fuimos la primera secretaría que exigimos el software que había colocado desde la alcaldía de Miriam y la alcaldía de Jesús Sánchez Clavijo, el tema de concesionar tránsito, le exigimos la aplicación del software para salida de motos. Entonces, eso nos tocó a nosotros. Ya nos tocó también una concesión que se quedaba con el 60% de los ingresos, afectó los ingresos de la Secretaría. La Secretaría empezó a tener recursos limitados. Y aquí donde vengo una situación que Javier lo manejó antes de entrar a la reunión. ¿Qué es lo que pasa con los temas de la ciudad, Gustavo? Yo escuchaba al doctor Emiro hablar de un tema, no, que voy a pavimentar la ruta por acá nueva y voy a meter servicio colectivo. Es que el servicio colectivo no se meta porque yo creo en una ruta nueva. Es la necesidad de la gente, pero establecer que sean económicamente, Alejandro, que sean rentables para el inversionista, pero también que la ruta genere interconexión, no que me generen nudos de transporte, porque ¿qué es lo que pasa? Somos una ciudad monocéntrica y si tiramos todo el despacho para el centro de la ciudad, pues va a colapsar en la zona céntrica y nosotros tenemos que pensar en flujos vehiculares que sean alimentadores, pero que no me congestionen sectores donde hay muchos vehículos y no genere, donde no hay pasajeros. Hay que buscar sitios donde haya movimiento de pasajeros. Leo, ¿Qué hizo Gustavo? Creó el nicho, la universidad generó un nicho de pasajeros. Ahora se va a crear otro nicho. La institución, el hospital, tenemos que buscar una forma de que también llegue la gente al hospital. Y esos temas de nicho donde hay más movimiento de pasajeros, el mercado, la zona céntrica, tienen que alimentarse sectores. Yo le decía a ellos, pensemos en Ocaña no sur o norte, sino oriente occidente. Empecemos a generar movilidades cortas de oriente a occidente para que la gente tenga. Vos desde Juan 23 querés llegar al sector del Bambo, no hay transporte, te toca en moto o en taxi. Si hubiera un transporte que comunicara sector oriente-norte, oriente-occidente, nos generaría movimientos vehiculares cortos que podrían ser más rentables que agarrar y pasearte por toda Ocaña. Entonces, son situaciones que pueden o interconectarme, que yo compre un pasaje y me pueda montar en otra buseta. Si hay un convenio y uno puede pagar un pasaje unificado que valga 5.000 pesos, pero yo me pueda montar aquí al Marabel y me baje acá y ese ficho me lo queme. Entonces, todos esos temas se pueden manejar sin interconexión. Pero eso no lo entiende gente que no tiene idea o no quiere pensar esto, porque hay que tener compromiso justamente con los propietarios, compromiso ahí con los voy, Leo, inversionistas. ahí voy yo. Y eso me parece a mí que es algo clave. Y solamente vamos a limitarnos al tema de transporte público, porque seguramente en otro programa vamos a hablar de lo que es ya propiamente en general los temas de movilidad y transporte en Ocaña. En este caso estamos hablando solamente del transporte público y te voy a preguntar referente a eso. Uno percibe una crisis de gobernanza en el tema de transporte en Ocaña. Uno nota que no existen una planificación real de parte de la administración para justamente tratar de resolver todos estos problemas que hemos manifestado acá. ¿Cómo ves la actual administración, el nuevo secretario que está, pues ya nuevo, no, ya lleva casi 2 años como secretario de tránsito? Desconozco su trayectoria en temas de transporte y movilidad, no sé si los tiene, pero pues sí le inquieta a uno como cañero, como persona que ama Ocaña y que vela porque Ocaña esté cada día mejor, pues que los problemas de transporte sigan siendo cada vez más graves y no vea uno clara una visión hacia dónde apuntar, y con esta administración pues difícilmente uno lo encuentra. Y quiero preguntarte cuál es tu percepción en particular con esta secretaría de Miro. Bueno, yo tengo pues una situación de una demanda con el alcalde que a veces hablar de estos temas pues a veces pues, me genera, y yo lo quiero decir así, el problema con Emiro no es un problema con Emiro Cañizares Plata y se convirtió como un tema personal del alcalde conmigo. No sé si ustedes han visto la situación, pues incumplimiento de un fallo y todo ese tema me tiene pues en una situación de, aparte que estaba atravesando o sigo atravesando una situación de salud que algunos de ustedes conocen, pero yo como cañero lo puedo decir y puedo decirlo porque nunca me he callado y siempre he tenido de lo que yo pienso lo digo y yo veo lo que siempre criticaba. Hombre, las secretarías deben estar por gente que conozca el tema de transporte. ¿Y por qué no un Albert Pava? ¿Por qué no un Roman Jacome? ¿Por qué no un Eduardo Contreras? Personas que conocen de tema de transporte estén al frente de estas secretarías. Eudomar Y a veces se Páez. coloca sí, o sea, gente que conozca, Eudomar, pues bueno, claro que no lo va a hacer el profesor nuestro profesor de la universidad, Tomás, pero porque ya es profesor de la universidad, pero son personas que conocen de tema de transporte, ¿sí? Pero Tecnócratas. esto que nos lleva, que uno ve muchas improvisaciones.
¿Por qué lo digo? Porque el tema, cuando se sabía los intercambiadores viene la administración de Samir Casadiegos y yo ya el alcalde nos había dicho, vienen los intercambiadores, que se había dejado todo proyectado, se había contratado con la Expo. Yo ya sabía qué iba a pasar, dónde iban a tener los cuellos de botella, qué teníamos que hacer, qué teníamos que exigirle al contratista de la Expo, qué teníamos que empezar a mirar rutas alternas, qué teníamos que hacer. Y cuando uno empieza a ver que queda de cabeza de la comandancia, el grupo de tránsito es una persona que no tiene experiencia, porque nosotros buscamos agentes de tránsito que tenían experiencia en ciudades para organizar el tránsito y empieza a colocar personas recién graduadas o recién salidas de la academia a gerenciar o a estar al frente de la Secretaría de Tránsito como comandante de tránsito del cuerpo de agentes, pues empieza uno a ver que se empieza a improvisar. Y cuando uno empieza a ver los trancones y los cuellos de botella y toda esa situación, uno dice, aquí se faltó coordinación. Entonces, una crítica, le ha faltado organización vial de sentido de un plan de manejo vial. Es que el plan de manejo vial no es que me lo cumplan, es que yo lo revise y diga, sí, por aquí va, esto se debe hacer. Yo hacía cuadros con ellos, les decía a los agentes, por aquí vamos a hacer esto. Y nunca fallaba porque uno más o menos hace estudios de movilidad y uno decía, aquí debe haber cuellos de botella y ataquemos estos parqueos de vehículos. Eso ha generado problemas que lo estamos sufriendo todos, de trancones, y como uno dice, no, pero que eso es normal, sí, pero cuando no hay organización se ve peor. Entonces, eso ha sido un problema. El otro problema que que ha dejado el proyecto de pequeñas grandes obras que se había manejado con la Agencia Nacional y que no iba a arreglar muchos temas de señalización. Yo soy crítico porque yo voy a la universidad y me encuentro que reaccionaron de colocar un resalto en el sector que pidieron la gente, pero colocaron un solo resalto. Y el resalto, Javier lo sabe, que es ingeniero civil, debe generar una condición de que frenado, pero que yo llegue a una velocidad mínima de una zona escolar, que es 20 kilómetros, 25 kilómetros. Entonces, frenar y llegar. Si le deja uno solo, coge velocidad. Pero en el sector, Alejandro, de mayor accidentalidad es al sector del colegio, la escuela Rafael Contreras Navarro. No sé si ustedes recuerdan ahí que un caballo se accidentó, usted era estudiante de allá cuando murieron dos personas. Claro. Ajá, ¿se acuerdan cuántos muertos hubo? Sí, Dos. Ahí se han matado 5 personas, porque a mí me sí. tocaba hacer estudios de calor donde había fallecidos. ¿Dónde se colocan las señalizaciones? Donde hay fallecidos. ¿Dónde se colocó el semáforo? ¿Por qué era prioritario el semáforo el 1 de mayo? Porque había muertos y había accidentes frecuentes. Eso es una obligación. ¿Por qué se colocó al lado de, no fue por capricho de los 450 años de Samir que me dijo hay que hacer el semáforo ahí? Porque en el sector de la entrada donde va Javier para su casa, ahí en el sector del estadio, se generaron mucha accidentalidad y muertos con la cama baja, acuérdense de uno, otro que un servicio urbano lo atropelló, un señor hace también, mucho muerto habido en el sector, que es el sector de la policía. Había que obligatoriamente colocar ahí semáforos. O sea, cuando uno coloca semáforos donde hay accidentalidad, van a ser nuevos semáforos donde nunca ha habido accidentalidad porque esa vía estaba cerrada, Javier. Entonces, son los estudios que uno debe anexar. Cuando hago un estudio técnico, ¿qué maestro? Estudio de accidentalidad. ¿Qué impacto hay? Pero si voy a crear un impacto nuevo, imagínense cómo voy a crear un tema de semaforización. O sea, aquí se hacen cosas como que a mí se me ocurrió. O sea, ese es el problema de Ocaña. Aquí se hace la cosa porque se le ocurrió a alguien. Vamos a construir el terminal aquí abajo porque se me ocurrió. Vamos a hacer algo acá porque se me ocurrió. Aquí hacemos las cosas y después pensamos qué hacemos con eso. Y después vienen los problemas y nadie analiza el impacto vial. Alejandro, si usted es ingeniero civil, sin ser especialista en vías, ¿se imaginas un semáforo ahí, otro semáforo ahí donde, digámoslo, aquí donde vivían los Gandur, la Tota Gandur, digamos así, los que somos viejos, donde está el Coliseo, otro en la esquina de la Expo? ¿Cuántos semáforos estamos ahí generando? El trancón de movilidad y de paso le colocan el diseño giro hacia la izquierda para irse al sector del barrio de la Normal de Varones. Imagínate el cruce que va a haber ahí, cuánto va a generar congestión. Esos análisis se tienen que hacer. ¿Por qué? Porque cuando usted hace un tema de semáforo, tiene que analizar el tema de cuánto la frecuencia del movimiento de par en carro, cuánto va a demorar, cuánto va a ser el trancón, cuánto va a generar el nudo. De eso no se puede hacer a la tijera y después decir, después lo cuadramos. No, que después lo Eso se llama cuadramos, un no. estudio Pues de cuando tiempo impacte. y movimiento. Claro. Leonardo, Es simple lógica. Leonardo, escuchándote, lo que querés decir con toda la narrativa es que ellos no tienen estudios para ese semáforo. Pues sí pueden tenerlo, porque me parece ilógico que tiene que haber estudios, pero no sé si esos estudios han medido el impacto, porque a mí me preocupa que tiene que medirse el impacto, Javier. Y ese impacto se mira cuando uno hace secuencia, pero ¿qué histórico tenés ahí cuando esa vía no estaba abierta? Vas a crear una nueva situación. Si ya estuviera ahí, yo fuera casi de medir. Hay 4 semáforos. Claro, Gustavo, es que cuando a mí me tocó hacer el estudio del 1 de mayo, ya había el cruce. Entonces, ¿yo qué hice? Puse una persona a contar cuántos carros pasaban, cuántos carros giraban, cuántos carros pasaban, para yo saber qué tiempo le colocaba un control al otro. Pero estoy abriendo una vía que no sé cuántos carros me van a cruzar.
o alguien me demuestre cuántos carros cruzan desde el lago para arriba. No sabe. Entonces, eso va a ser un nuevo impacto. Esas mediciones se deben generar a través de secuencias de números. Por eso se ponen conteo de personas, a ver cuánto. Este modelo que lo sabe Javier, que se hace conteo, ¿cierto? Y si no hace conteo, ¿cómo hacemos la medición? Entonces, ¿qué impacto vamos a generar? Impactos teóricos, supuestos. Puede ser, no puede Pues ser. yo diría que ellos tienen que tener estudios. Sería terrible de que una administración instale un semáforo sin estudios. No, Y esos seguramente los estudios, tiene ahora que sean reales. y ese estudio tiene que también haber Pertinentes. evaluado el impacto. Ahora, a simple vista, que es lo que uno también a veces, porque aquí muchas cosas se tapan, a simple vista, sin revisar estudios, simplemente con mirar las experiencias que hemos tenido en la avenida, pues uno diría que un semáforo ahí es lo que siempre habíamos discutido, pero un semáforo ahí uno lo ve como raro, o sea, realmente las distancias son muy cortas para que se instale un semáforo ahí y con una vía, yo no sé si el separador lo van a abrir, ese separador lo abrieron, Sí, yo sí que lo tengo abrieron. Sí lo días, abrieron. Sí lo y abrieron. entonces ese punto ahí va a ser más complejo porque vamos a tener un flujo en varios sentidos. Entonces, simplemente hablando así en el aire sin conocer el estudio, pues, lo que uno prevé es que va a ser complejo. No sé cómo lo tengan realmente ellos ahí estructurado, pero va a ser complejo. Sí, yo lo veo bastante complejo también. Y el tema es que él sale del lago y no interconecta, sino que da un giro para irnos a ir a la ciudad del Jardín. Entonces, ese giro puede encontrar un carro bloqueado ahí y ahí te vas a quedar también trancado. O sea, eso va a generar porque cuando se mueva acá, el otro carro va a quedar parado en otro semáforo y hay otro semáforo. Entonces va a generar un obstáculo. O sea, físico es un obstáculo porque usted arranca, se puso en verde, run, avanzó, otro semáforo, ¿cierto? Si te tiene que generar conexión de que este semáforo quede verde y que el otro verde y que el otro verde para que no haya trancón. Pero el momento que alguno pare, van a quedar carros colgados. Y si vienen mulas en el giro Bueno, y si vas a girar a la izquierda y encontrar una mula, y ustedes que están ahí, que es muy importante, cada vez que se pone un semáforo también se propicia o se estimula el tránsito peatonal. Ese tema también fue contemplado. Como yo realmente no conozco el proyecto, pero me imagino que eso también lo proyectaron ahí, porque eso si antes no se daba y la gente atravesaba la vía en la medida de sus posibilidades, ya con la apertura del separador y con el nuevo semáforo, eso va a estimular mucho también de que los peatones se crucen. ¿Eso está contemplado dentro de esa semaforización o ustedes no lo han visto? yo la verdad que debería. Y le pregunto, me preocupa eso porque es una zona escolar, Javier. Es una zona escolar, ahí convergen la normal Francisco Fernández de Contreras, converge la industrial, converge la Agustina, y lo que usted dice, ahí puede más de uno aprovechar y cruzar. Ahora, solamente, digámoslo usted, yo que tengo problemas de movilidad ahorita con la rodilla, a una persona que venga inválida a cruzar de ahí, que se quiera ir a cruzar, por ejemplo, para irse para el hospital, para no pasar por el puente peatonal que está casi a 200, a 100 metros, a 70 metros más o menos. Entonces, ahí la persona que quiera girarse, cruzarse, tienen que quedar unas condiciones peatonales. Yo no sé si habrá semáforo peatonal. Y también tendría que generarse el semáforo, porque estamos hablando de alta tecnología, que supuestamente compraron un semáforo de alta tecnología, tenía que tener semáforos sonoros, porque tiene que ser para las personas que no tengan visión, tiene que tener un semáforo sonoro para escuchar. Siga, avance, porque si fuera de Leo, alta tecnología, yo como lo que dijeron que lo había comprado, vi, me imagino que debe ser de sonoros. Leo, ¿vos qué opinás? Yo realmente en las fotos que he visto de las publicaciones de semáforos, lo único nuevo en tecnología es, me imagino que las luces LED, pero yo esa Sí. infraestructura realmente es muy paupérrima, o sea, eso no Porque está también hay que acorde a hablar los de los nuevos precios de los lineamientos. semáforos, ¿no? Hay que mirar del cuánto costó, que ese es otro Es tema. que, Alejandro, es que yo te voy a decir una cosa y te lo voy a Es decir que lo aquí, compraron en la panadería La Gloria. Gustavo, le voy a contar la historia acá de los semáforos. Y eso lo quiero aclarar porque en un momento dijeron, y es un tema que me toca aquí hablarlo porque en cierta forma me siento aludido. Eh, Se hablaron de que los semáforos que eran nuevos, o sea, como haciendo ver que los semáforos que se había adquirido la administración anterior eran viejos, o yo los conseguí en una chatarrería, o estaban por allá, o lo que es luce luciérnaga, o un muñequito. Bueno, gracias a 2 años no se ha dañado ni uno. ¿Qué fue lo que pasó, Gustavo? Miren lo que nos tocó. Cuando yo llego a la alcaldía, empezamos a encontrar el primer fenómeno que teníamos varios medios de comunicación contra nosotros, dándonos garrotes sobre el tema, y la comunidad también, sobre el tema de accidentalidad que era frecuente en el 1 de mayo. Yo llego y entonces llego y pido un oficio a Invías porque me decían que Invías no había permitido, que no permitía hacer el semáforo. Yo le paso un derecho de petición al ingeniero Elías
Y se responde me diciendo que en ningún momento Vía se había opuesto a eso, pero es que no presentó ningún estudio. Desde el momento que me presenta el estudio, yo digo si me opongo o no me opongo. Si no he presentado el estudio. Carajo, entonces alcalde, ¿cómo decían eso? Ah, no, eso decían. Vamos a hacer el estudio. Primero, estudio, ¿cuánto vale un semáforo? Pido una cotización, conseguimos un ingeniero, trae la cotización, me dice, un semáforo puede estar alrededor de 220 millones de pesos. Alcalde, ¿cuánto presupuesto tenemos? 80 millones de pesos. 100 millones por mucho. Carajo. Busquemos la gobernación. Paso el proyecto al secretario de Tránsito departamental del doctor Silvano Serrano, le presento el proyecto, me dice que no hay recursos para eso, que tienen recursos de semaforización apenas como 40 millones de pesos, 80 más 120 millones, no alcanza ni para la mitad, y se necesitaban dos porque la 450 años también estaba generando el impacto la nueva vía, pero también iba a generar un flujo vehicular impresionante de ese sector, se proyectaba, y que si así se ha aumentado mucho el flujo, por las obras ahorita lo estamos viendo, y entonces, bueno, y ahora 2 semáforos con el costo. ¿Qué me tocó? Yo tenía en ese momento pues mi problema de salud y sigo mi problema, pero estaba con la insuficiencia renal crónica que tenía que irme con un equipo de diálisis para todas partes donde yo fuera. Pero aproveché la pandemia, Gustavo. Una vez en la vida da oportunidades. Que en la pandemia nos tocaba comunicarnos por lo que estamos haciendo por Zoom con todos los secretarios de tránsito del país. Y me jugué una a lo cañero. Vamos a ser notorios en los eventos. Y empecé a participar como secretario de tránsito, pero siendo crítico al gobierno nacional del tema del transporte, y diciendo al alcalde, usted, presidente, usted no está cambiando los agentes de tránsito, y dónde están los recursos para los agentes de tránsito, dónde está la capacitación para los nuevos agentes de tránsito. Obligué en una reunión a que a través del Ministerio de Salud, de Educación, de Trabajo, convirtieran que el SENA diera los cursos para agentes de tránsito, y fuimos la primera de una familiar suya, de la doctora Casadiegos, Samira, que permitió que Ocaña fuera de las primeras de ciudades intermedias de tener cursos de agentes de tránsito. Lo logramos a través de la doctora Samira, que lográramos cursos de agentes de tránsito en Ocaña. ¿Para qué? Para yo poderlos convertir. Y fuimos la primera Secretaría del Tránsito del país que convirtieron a agentes de tránsito para cumplir el desmonte de la Policía Nacional. Entonces yo era crítico en esas reuniones, y yo peleaba mucho con el ministerio, con el viceministerio, y el único secretario que jodía las reuniones. Y ahí me hice popular con los secretarios de tránsito de Bogotá, de Medellín, de Cali, que me tenían como ahijado. Más me tenían un grupo de que, Leonardo, ¿qué vamos a hablar hoy? Van a decir este tema, ¿dónde nos metemos? Y yo era el que en ese grupo, cuando se me dio fácil el tema del semáforo, y yo escuché la noticia que en City TV, que Bogotá había cambiado toda la red semafórica por equipos para sensores, para el tema de fotomultas y todo ese tema. Y entonces yo le escribí a la secretaria de tránsito en una reunión, doctora, ¿qué posibilidad habría de que usted nos ayude? Cuando ella me dijo, hábleme por lo interno. Cuando ella me escuchaba, pero no sabía que yo vivía en Cúcuta. Ella, Javier, estudió en Cúcuta, estudió ingeniería industrial. Cuando ella me dice, oiga, ¿usted es el huicho? Y ese tema del huicho, porque a mí me decían el huicho igual a Javier, que lo decían los huichos allá, pero a mí en contaduría éramos los líderes estudiantiles allá. Y me dice, claro, pero huevón, usted lo conozco, Leonardo, claro. Y empezamos a ver en la cámara, y me dijo, ¿qué necesitas? Hombre, ¿qué posibilidad habría de que nos colabores? Acaba de cambiar la red semafórica, nos la puede regalar alguna vaina, los equipos. Me dijo, Leonardo, voy a hablar con Claudia, y que el alcalde Samir se comunique con ella. Yo le doy el contacto, mandé un oficio, pero yo miro cuántos necesitas. Y yo le tiré 16. Esos 26 lo que tenemos. ¿Qué fue, madre? Yo hablo con Claudia. Cuando me adjudicó 16, que es lo más costoso, que es el equipo de control, digamos, el computador donde funciona eso, valía 150 millones de pesos. Nuevo. Y ella ya nos lo deja, tenía 4 años de uso. O sea, prácticamente nos dejaron nuevos. Entonces me dice, Leonardo, lo que hay que traerlos, si nos regalan, le dan de baja a ellos, y me dice, se están llevando ustedes alrededor de 1.400 millones de pesos que le estamos dando al municipio de Ocaña. Lo estaba pidiendo Sincelejo, Tunja, Neiva, esos redes semafóricas, y nos dieron la mayoría a Ocaña. ¿Qué me tocó? Mandar con un camión, trajeron los equipos, pintarlos, porque estaban era así del tiempo, se habían dañado, ensuciado, los pintamos, pero el equipo funcionando. ¿Qué me tocó? Activar a través de la plataforma Siemens, darlos activos, dejarlos abiertos, y tuvimos ya los redes. ¿Qué me generó eso? Que ya el equipo no me costaba 220 millones, sino que los podía sacar una red semafórica en 60, 70 millones de pesos. Me llamo le digo al alcalde, si buscamos licitación nos va a salir más costoso, porque la persona tiene que pagar el 19%, y estaba haciendo el alcalde convenios solidarios. ¿Cuánto cobran los convenios solidarios?
que era nueva por la asociación de juntas, y pues reducimos costos, hablemos con la asociación de juntas, que lo que nos están pidiendo la Junta de Acción de Comunal del 1 de mayo, pues digámoslo a ellos que manejen el proyecto, contraten ellos y podemos reducir costos. Fue así que con 80 millones de pesos yo conseguí la red semafórica, los postes, me los regalaron desde las ciudades de Cúcuta, Bucaramanga, que tenían postes nuevos, buenos también, y me dijeron, Leonardo, llévese los postes, los damos a usted, pero se los di a la asociación de junta para que ellos los dieran y redujeran costos. O sea, conseguimos equipos buenos y ellos redujeron costos. ¿Qué le tocó? La parte ingenieril, la parte de iluminación, porque también son luces LED, colocarle la postería, y eso redujo que con 80 millones se generó eso, pero ¿a través de qué? Convenios solidarios de gestión del secretario. Y me cuestionan a mí diciendo, no, que lo conseguimos en 120 millones. Claro, porque el otro compró por cosas viejas. ¿Por qué no dijo? Porque hizo gestión, no me miró qué hice yo, qué me la pasé haciendo durante un año, pidiendo favores, haciendo gestión para lograr 12 redes semafóricas que podía estar costando 400 millones de caña y nos salieron por 80 millones las dos. Esa es una cosa que uno hace, Javier, y que uno dice que cuando uno mira el retrovisor solamente quiere ver lo malo y por qué no ve las cosas que hicieron buenos los otros funcionarios. Y esa es la crítica que yo le hago a esta administración, que se ha mirado para atrás, pero no mira lo malo, a mirar, a criticar, y por qué no mira lo que hicieron buenos los otros y decir, copiémoslo, o miremos cómo lo hizo, o menos pregúntame, Leonardo, ¿usted cómo hizo? Ah, no, salen con el apunte diciendo, claro, es que lo que compramos son de última tecnología, por eso digo yo, tienen sensores de sonido, esa vaina viene de alta tecnología también tiene sonoros, o sea, tiene cosas de alta tecnología. Ah, no, solamente las luces, eso es lo que, el cajón es lo nuevo, porque el control que yo conseguí, que lo están utilizando, fue el que consiguió este señor que está aquí en la administración del doctor Sammy Fernando Casadiegos, que fue a través de gestión mía, gestión del alcalde, que logramos estos beneficios a Ocaña. Alejandro, una pregunta para Leonardo. Con la anuencia de Javier y los demás. Cuando toco a Leonardo el tema de los semáforos y de la limitante que tenía el municipio para la época de recursos, se me vino el interrogante del recaudo que hace la concesión en términos porcentuales. ¿Cuánto le queda al municipio? 40. ¿El 40%? O sea, eso es mejor que arepa y pedazo para la Pero concesión. Leonardo, ¿estás seguro vos de que es el 40? Porque hasta donde yo revisé con la última modificación que hizo Miriam, a puertas de salir de la administración, ese porcentaje aumentó casi en el 80, creo yo. ¿Estás seguro de eso? No. O sea, el 80 para el municipio. No, No. para la concesión. No. Ah, ¿Seguro? No. ¿Vos 60 conociste el creo otro que es. sí? ¿Vos conociste el otro sí? El otro sí lo que generó fue que se metieran cosas que no estaban, por ejemplo, solamente estaba la fotomulta y pusieron a la concesión también a Y el cobro participar en los coactivo quedó comparendos. ahí. Y el cobro coactivo quedó ahí, Exactamente, creo no, que el cobro coactivo también quedó ahí. ¿Qué fue lo que pasó? por El cobro eso. coactivo estaba en la oficina del centro, en la alcaldía, y nosotros lo trajimos a tránsito como tenía que estar. Y el tema de ese tema, el municipio, Por eso. pues prácticamente. Ayúdanos, ya que tocó, Leonardo, ya que tocó ese tema, Gustavo, muy interesante, del cual también hemos debatido bastante. Eso es lo que estamos nosotros sumando. Actividades nuevas, una actividad nueva que no estuvo en la convocatoria, porque la convocatoria que se hizo para la concesión de esos servicios fue específicamente para la que vos conocés, fue el Fotomultas. 60 y pico, sí. Y luego por esa tramoya que se hizo, pasaron ese cobro coactivo a esa misma empresa porque le significaba también al municipio un ingreso del que yo conozco, ¿sí? Y en 20.000 millones tiene que, cartera el municipio, Javier. y en 20.000 millones definitiva, está la cartera. y en definitiva lo que hizo el municipio fue pues beneficiar a un particular, porque perfectamente habían podido seguirlo ahí, porque yo no veo de parte de la concesión mucha actividad con respecto a eso. Vos sos consciente de las actividades que tenía que cumplir la concesión frente al municipio con ese primer contrato, con ese primer convenio. ¿Qué tienen más allá del servicio que entregarle la concesión de ese servicio operativo al municipio? ¿Sos conocedor de que en parte también tenía que entregarle una infraestructura como contraprestación, digamos, como beneficio al municipio? ¿Eso lo conociste? No, lo que quedó en sí es que nosotros todo el tema tecnológico, todo el tema de documentación, todo ese tema es responsabilidad de la concesión, eso es lo que ellos tienen que manejar porque no tienen que manejarse en papeles, sino todo sistematizado y ellos lo han cumplido en ese tema.
pero el tema había nacido primero como una fotomulta, todo el tema de fotomulta, la parte electrónica, que la verdad quedó paralizado por los atentados y eso se quedó ahí. Y con Samir pues no se alcanzó a finalizar. No sé si Emiro ya estableció dónde van a ser las fotomultas, porque es el nacimiento del convenio. Luego lo que hace Miriam es establecer en la última parte del contrato fue meter ya todo el tema de comparendo electrónico. Se entienden todos los comparendos que hacen la gente, también se consideró como electrónico. Entonces de ellos reciben parte de esos comparendos, el tema de fotomultas. Entonces se generó más ingresos, pero ¿qué ha pasado? El municipio en sí se afectó económicamente la oficina de tránsito porque se disminuyeron recursos. Antes era el 100, pero ahorita de esos comparendos solamente tiene una participación del 40 de todo lo que genera ingresos. Y aquí donde viene la inconveniencia, que la gente dice, es que la Secretaría lo que le importa es que haga que el negocio del tránsito es los comparendos, ¿cierto? Y ese tema es que el comparendo no, el municipio no cae en nada. Una participación, pues la verdad que costo administrativo, de imagen del ¿Por qué decir secretario, que no le porque, queda nada al municipio? ¿Por qué manifestar que no le queda mucho al municipio? pues no, Porque se la porque queda, ¿se digamos, la la queda relación quién? tiene que pagar los O agentes sea, de la tránsito, operación tienen que asumir los agentes costo-beneficio de no es tránsito. favorable. O sea, el costo operativo, ¿quién pone los agentes de tránsito? La alcaldía. O sea, Y el es un desgaste costo Por altísimo. eso. económico que significa esto, El o sea, para un desgaste, o sea, secretario. es un Todo costo no operativo radica, alto. pero todo no radica desde que se dio todo ese manejo. Así, o sea, no, pero digo yo, o sea, financieramente el municipio con la Secretaría de Tránsito, con el costo que tiene, le genera muy poca rentabilidad, digámoslo así, en el tema operativo. Pero al municipio, pero no crees vos, deslindate, desdoblate del tema de tu experiencia como secretario de tránsito, de que esa hace parte de la misma mecánica corrupta que se ha manejado siempre. No estoy hablando de la tuya, donde no interesa que le ingrese al municipio, le interesa que le ingrese al Al negocio privado. del particular para que se beneficien funcionarios o el mandatario de turno con esos manejos, o con dejar quieta una concesión de tránsito hoy, que es poco lo que le deja al municipio, porque esa tecnología se había podido implementar a bajo costo por parte del mismo municipio, porque lo acabaste de decir, todo ese servicio está sistematizado, se va solito, todo ese... A Todo mí ese me parece, y Javier, y interpelando de pronto también el desarrollo que viene exponiendo Leo y Gustavo también, que yo quiero comprometer de una vez a Leo para que en un programa próximo vayamos a debatir y a conversar y analizar temas propiamente estos. Por ejemplo, el tema de la concesión no es simplemente que lo tocamos como un tópico del programa. Es un tema que amerita una profundidad y que debemos darle un análisis, un debate serio al tema. Aparte de eso, necesitamos, como lo manifestaba hace un momento, discutir frente a todos los problemas de movilidad que tiene el municipio de Ocaña y no quedarnos solamente con lo que hoy estamos discutiendo, que es el transporte público. Por eso siento que de pronto hay muchos temas y obviamente aprovechando la experiencia y conocimiento de Leonardo, pues hemos desarrollado algunos tópicos adicionales. Pero digamos que el enfoque hoy propiamente del transporte público, sin embargo, quiero de una vez comprometer a Leo para que en un próximo programa vayamos a conversar ya propiamente de lo que es la Secretaría de Movilidad, los temas de movilidad neurálgicos de Ocaña, adicional al tema de la concesión, que vale la pena debatirlo y hacer un análisis profundo frente a lo bueno que ha traído y lo que de pronto también nos ha perjudicado como cañeros. Quiero ya ir finalizando el programa con una pregunta, Leo. Obviamente está en tu libertad de atenderla o no, pero pues sí nace de un interés y una inquietud que tenemos gran parte de la población ocañera que conoce tu caso. ¿Cuál es la razón, cuál es la motivación o cuál es la justificación que tiene el alcalde Miro Cañizares para entrar incluso ya en reiteradas ocasiones en desacato de órdenes judiciales para tu reincorporación en la planta de la administración municipal? Pues las motivaciones personales de él no sé y no las entiendo. La verdad que aquí hay que comprender dos cosas, Alejandro y Gustavo, que ha sido eh, pues un administrador como de la universidad, a Javier con sus negocios. Uno, cuando uno tiene una empresa o está manejando recursos que no son de uno, Javier pues maneja sus recursos y con él se pues, manejaría de una forma diferente, pero cuando le toca a uno manejar recursos del Estado,
los empleados no son empleados que uno pone, aparecen, ¿cierto? Gustavo le tocó que muchas veces dirimir situaciones judiciales de empleados. Claro. ¿Y qué hace Gustavo? Pues esos problemas los tiene que establecer lo que diga la ley. Cuando un empleado, cuando uno contrata, Alejandro, uno entra, le hace un examen de ingreso, ¿cierto? Usted lo más lo conoce, el examen de ingreso establece cómo entró. Yo no entré con la enfermedad insuficiencia renal crónica, yo entré enfermo, adquirí la enfermedad trabajando en la alcaldía. Eso me genera unas protecciones especiales porque mi enfermedad es insuficiencia renal crónica grado 5, la más grave. Me quedé sin riñones. Empecé a vivir de una insuficiencia renal que me tocó vivir con una diálisis peritoneal, conectarme a una máquina 9 horas diarias. ¿Qué generó eso? De que la cara tampoco me podía echar en ese momento Samir, porque él tenía una protección y tenía que mantenerme hasta que yo o sobreviviera o me muriera o hiciera un trasplante o me pensionara por invalidez, ¿sí? Esa situación la tenía. Entonces, ¿qué hice yo? Yo seguí laborando, seguí desarrollando mi actividad y esto me generó que a mí me generara una protección especial que lo ampara la Corte Constitucional y ese tema se lo hice conocer al alcalde, a Samir en su momento. Samir por eso no me pasó la carta de despido, como todo secretario tenía que pasar la renuncia, yo no la mantuve y además acaban de operarme de paratiroides que me generó una incapacidad, que me caí, me partí todos los ligamentos, que tengo una movilidad reducida en mi pierna izquierda. Entonces me tocaba, yo duré ese tiempo, cuando llega en ese momento la salida de la alcaldía, pasa las elecciones, yo estoy incapacitado, llego, me encuentro el cierre del año y le dije a Samir, no voy a pedir la incapacidad porque cómo te va a dar votado esto sin entregarte empalme. Entonces me duré el empalme, apenas termina el empalme, adquiero mi incapacidad porque yo iba muchas dificultades, tanto de salud como con la pierna, porque tenía que ir con caminador a las reuniones. Eso son conscientes hasta los mismos personas que hicieron el empalme, que yo iba porque me tocaba, no era porque quería, sino por cumplir, pero les cumplí con todo lo que me pidieron. Yo entrego y le hago conocer a Emiro, al alcalde, esta situación. La primera reacción de él es que no le importaba esa decisión. Es una cuestión, a mí me pareció lógico porque yo a Emiro lo conozco y dije, del ser humano, pues uno Muy sabe en la situación que esté muy pasando. humano. Claro, y uno dice, bueno, pues nos conocemos, porque Gustavo lo conocíamos en la universidad, Emiro era estudiante también de agrarias y nos conocíamos, jugamos ping-pong, jugamos voleibol y yo decía, pues tengo un grado de amistad, o al menos de conocimiento, que uno piensa, pues, que me está Una viendo una relación, situación que yo no me estoy haciendo el enfermo. Y lo más crítico que a mí me dolió fue que dijo que hay gente que se inventa enfermedades. A mí eso me dolió más porque yo estaba en la condición que estaba a punto de morirme, estuve casi a punto de morirme en enero de ese año, y dice eso, y a mí me dolió muchísimo porque mi mujer ve la situación de uno, la familia, y decir que gente se inventa enfermedades por robar al municipio, por sacarle plata al municipio, eso son cosas que lamenta uno de un ser humano. De aparte de eso, yo la verdad nunca le tengo rabia, ni lo he cogido personal, ni de miro, no, sino yo digo, está tomando una actitud errónea de algo que no, o sea, tiene que ser cumplir. Le entutelo, me echa, lo entutelo, el juez me da la facultad, tiene que cumplir el fallo, vuelve y lo omite, el juez lo obliga, le dice tiene que incorporarlo, vincularlo, no me vincula, sino que empieza a pagarme sueldo teniendo dos secretarios de tránsito, o sea, pagando dos secretarios al tiempo, eso tiene esos problemas disciplinarios, me llega hasta septiembre, apela porque el espérate juez un dijo que momentico, 4 meses mientras se subsanaba. Leo, ¿Mm? espérate un momentico, ¿cómo así que te pagaba paralelamente al secretario? No encuentro Claro, la a mí me figura, pagaba, o pero ¿cómo? ¿Cómo qué te sea, pagaba? ¿Qué figura? pagaba no sé, ellos pagaron como secretario de tránsito, me pagaban los ingresos como de nómina y todo, como si fuera secretario, sin tener un cargo disponible y teniendo otro funcionario trabajando. Eso O sea, suena un había dos presupuesto secretarios. técnico. Con presupuesto municipal y con giros de Sí, instrumento la cuenta del claro. patrimonial hay municipio. ahí. Me Especulado pagaron a técnico. mí esos recursos y eso, pues, bueno, y ya son problemas que él tendrá que definir ahí no son míos. Pero a mí me cumplieron hasta junio, me sacan de ahí porque apelaron los secretarios, porque se sintieron afectados, se va a apelación, se va al, al, al juzgado, el juzgado pues, acepta nuevamente a los secretarios, que es parte del proceso, y él reinicia. Nosotros denunciamos eso al tribunal, el tribunal nos da la razón y dicen, qué pena, se tienen que amparar los derechos del señor y tiene que vincularlo. En julio de este año, le dice al alcalde, vincúlelo de nuevo. Le da un tiempo para que el tribunal le manda un oficio y dice, por favor, díganos qué cargo va disponible para el señor. Responde, creo que fue el viernes, el día nombra a los secretarios y me manda un oficio, después que le daban 3 días, perdón, 10 días para que me vinculara, el último día de la de garantías nombra a los secretarios y me manda un oficio en la tarde diciendo, pásenme su hoja de vida para ver en qué cargo lo colocamos. Si hay una disponibilidad, ¿no? O sea, si hay puede ser que ocurra todo el año, salga la alcaldía y nunca encuentre un cargo disponible, pues puede suceder.
pero mientras tanto el problema es mío, yo ver cómo sobrevivo, o sí, bueno, entonces me lleva a eso, el juez le da ahorita 48 horas y le desconoce lo que él dice. ¿Cómo así que usted está pidiendo a ver qué puede hacer el señor? No, vincúlelo, la orden es vincúlelo, le dio 3 días, vamos a esperar con qué resuelve. Y a mí me pareció jocoso ayer que escucho, TV San Jorge dice él, vamos a defendernos hasta la última, ¿cuál es la última instancia si ya le están dando una orden? Y que yo, ese dinero, es que hay gente que quiere saquear el municipio. O sea, ¿cómo así un derecho laboral es un saqueo? O sea, mi derecho Eso se laboral es un llama saqueo. Yo estoy robando el municipio. ignorancia Yo me fui con una administrativa. pistola. O sea, me ve como un No, delincuente y eso eso a no mí me es, disgusta. Eso sí, eso no no es, eso no es entiendo. ignorancia, Gustavo, eso no es ignorancia, eso es ser uno bellaco. Y las normas, las leyes, no es para lo que él piensa, eso es una falta de decoro, es una falta de respeto pues, por Sentido los humano, derechos, mínimo sentido humano. y por la justicia. O sea, ¿quién dice que uno esperar las consecuencias de un desacato es una estrategia aceptable desde el punto de vista de la defensa? A mí no me parece. A mí no me parece lo que está haciendo Emiro, la verdad. Es un Ahora No, y sí, lo Se privilegio. lleva grave, uno lo a lo grave limpio. acá, lo grave Leonardo, acá es Leonardo, que perdón, Javier, ahora sí entiendo yo el porqué de los secretarios tan efímeros en su administración, que dura más ¿cómo se llama? En la puerta de un colegio, un merengue que un funcionario allá dirigido por Emiro Cañizares. a mí sí me preocupa algo, porque es que lo grave no es la actuación que está haciendo Emiro como persona, lo está haciendo como representante del municipio, de los Ocañeros, como alcalde, como persona que no solo actúa de manera individual o particular, sino que compromete incluso el patrimonio del municipio, porque esto lo que Así puede es. acarrear son unas sanciones administrativas y pecuniarias fiscales que afectan no solo, y obviamente yo esperaría las acciones de repetición que se establezcan Así. en contra de la administración actual en caso tal de que hayan sanciones fiscales que en este caso cabrían. Porque si nosotros miramos la actuación de Miro como persona, pues vaya y venga, cada uno lo juzgará. Pero aquí lo que sí se juzga es el rol como máximo mandatario del municipio y que entre otras debe velar por el cumplimiento de las órdenes judiciales y en este caso un desacato reiterado por parte de una sentencia que ya ha sido básicamente Sí. informada en muchas ocasiones y que incluso se convierte en un tema de opinión pública y que adicional salga o aproveche a los medios de comunicación en vez de tomar una actitud conciliadora para el funcionario que se afectó en su salud de manera grave, sino retadora e incluso poniendo en tela de juicio la veracidad del riesgo de salud que tiene, me parece para un alcalde asuma ese rol. Pero bueno, es un tema que quería tocarlo, Leo, que nos Alejandro, y nada más explicaras. quiero recalcar antes de abordar ese tema. Vos me preguntás, ¿desde hace cuánto estamos nosotros en este tema? Vamos a cumplir 2 años. ¿Cuántas veces me ha llamado Emiro Cañizares para hablar conmigo el tema? ¿Cuántas pensamos que me ha llamado? Cero. Ninguna vez. No me ha llamado. Él sabe, conoce a mi familia. Es amigo de un cuñado mío. Pero ¿por qué te extraña eso? Vos conocés a No, Emiro, ¿por qué pues te uno pensaría extraña? que O al menos sea, lo llame a uno, ¿no? Pero a ver qué pasó. no, ¿Usted qué ese es piensa? Antes de me diga, Emiro. ¿qué pensás? Ese es Eso sí, Emiro. Ese tipo es un egocéntrico. De paso, venga, les cuento aquí que me trajo a colación una experiencia que viví con Gustavo, que fue cuando él estaba en la Asociación de Municipios. La intención no era únicamente que Gustavo llegara a la Asociación de Municipios, porque en ese entonces había una buena relación con unos proyectos de acción social, y Emiro prácticamente era el dueño de la Asociación de Municipios y lo creía como propio. Esto que hace Emiro con la alcaldía no es nuevo, siempre ha actuado así. Para Emiro, cuando sale de la Asociación de Municipios, que para él era algo propio, era algo personal, era un bien de él lo asumía así. Creo que la alcaldía también lo está haciendo así, por eso actúa como actúa, con Leonardo y con otras problemáticas que se están presentando ya en el municipio. Él está convencido, él cree que la alcaldía es de él. Entonces, por eso a mí no me sorprende. Y cuando llega Gustavo, yo no sé si Gustavo lo recuerda, yo sí trato de mantener las anécdotas de todos los procesos. Lo que hizo fue sabotear las actividades de Gustavo. Recuerdo Junto con mucho el que alcalde de la a época, con Miguel Gustavo, Enair.
a Gustavo muchas veces lo han tildado de que la asociación no se desarrolló como debería ser, que una cosa, pero la gente desconocía o desconoce, yo creo que la gente lo desconoce hoy, que en parte muchas cosas se dañaron fue porque se saboteó esa nueva dirección, ¿sí? Eso fue lo que pasó. Y a mí no me sorprende lo de Leonardo, realmente no me sorprende. Sí. Y me Bueno. impuso a la asociación con la USAID en aquel entonces. Y lo frenaron los proyectos, frenaron los proyectos. Por eso me fui de la asociación, porque esto es un problema muy incómodo y eso. Y gobernar así, eso no. Eso sí es costumbre ya del señor Emiro Cañizares. Yo sé que la gente de las cotorreras es muy humilde, muy honesta, no entiendo por qué él se porte así. Sí, igual, más allá de las percepciones subjetivas, personales de la su actuación como mandatario, la expectativa que tiene Ocaña todavía, pues tiene 2 años de administración más, que Ocaña tiene una expectativa enorme frente a lo que puede hacer. Uno sí esperaría un poco más de tecnicismo en las diferentes secretarías de despacho y en este caso la Secretaría de Movilidad, que a mi consideración y por lo percibido como cañero, considero que falta nivel técnico y experiencia para quien dirige la Secretaría actual de Movilidad del municipio de Ocaña. Agradecer, Leo, tu participación, de verdad muy nutritiva. Nuevamente reiterarte la invitación para que próximamente estés pues en el programa para debatir sobre este tema de movilidad que es importante para Ocaña. Y nada, agradecer nuevamente a Javier, Gustavo, por el programa de hoy. Yo quiero Muchas también gracias. aprovechar para reconocer la profundidad y el amplio conocimiento que tiene de la temática del transporte público y de la administración, que hoy lo dejó entrever acá con estatura y con moral. Felicitaciones y el reconocimiento especial, Leonardo, de quien te habla. Escrutinio Podcast. Donde la razón pesa más que la opinión. Aquí no hay opiniones vacías.